Suscríbete a La Panterita. Nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. El que más gusta. La albirroja concentra en Brasilia a la espera del gran partido ante Argentina. El juego de mayor motivación para los dirigidos por Berizzo. Renata Pio. Adelante, albirroja, adelante. Peligroso. Un cambio. En la previa se anuncia el ingreso de Robert Rojas por Espínola como única modificación en relación al debut de Paraguay. El preliminar Uruguay-Chile anuncia la cartelera de primer turno para la jornada de hoy en el marco de la Copa América. Pruebas médicas al campeón. Daniel Garnero mueve hoy la estantería Guarela con 33 futbolistas. Los que ganaron en la apertura con Alfie Oviedo, que pasó a la toldería aborigen. 33 de mano. La albirroja llegó anoche a Brasilia para enfrentar a Argentina hoy en su segunda presentación en esta Copa América. Anthony Silva confía en repetir la actuación hecha el pasado lunes contra Bolivia. Creo que fundamental sería todo, ¿no? Volver a intentar buscar el arco rival como lo hicimos, intentar buscar los espacios que dejaba el rival y obviamente aprovechar las situaciones de goles que tenemos, ¿verdad? O sea, generamos muchísimo y obviamente esperemos que volvamos a generar bastante para poder competir contra nuestro rival, que es bastante bueno también. El arquero titular de la albirroja habló sobre el estilo Berizzo y el famoso ADN del futbolista paraguayo. El entrenador se hizo entender rápidamente, bueno, el ADN que generalmente se comenta y se habla en el fútbol paraguayo especialmente. Hay que entender que el fútbol evoluciona, hay que ir buscando siempre las variantes en las cuales los rivales te están mostrando en cada partido. Cada selección obviamente tiene sus individualidades, pero la forma y el estilo de juego obviamente va evolucionando. Bueno, Paraguay está trabajando mucho en eso y creo que va por un buen camino. El profe Berizzo respondió sobre Messi y la forma de marcarlo hoy. Es un futbolista desequilibrante en el 1 contra 1, de una aceleración hacia tu arco muy peligrosa y decisiva. Para nosotros el uso del balón será un aspecto importante, intentando que la posesión pase por nosotros y evidentemente tomando los recaudos de cuando se pierda,
fijar una marca que comprenderá a nuestra defensa y a nuestro mediocampo según donde se sitúe, para que en ninguna situación pueda desequilibrar en 1 contra 1 un jugador tremendamente desequilibrante como él. Sobre nuestro jugador más representativo a nivel mundial, la posición de Miguel Almirón dependerá de cómo se presente el partido. Miguel es un futbolista muy dinámico, capaz de jugar en cualquier posición, inclusive en partir de una y terminar en otra. Es un jugador muy versátil, muy dinámico, que a nosotros nos ofrece la gran posibilidad de ubicarlo donde el partido lo necesite, donde el equipo pueda encontrarlo. Dependerá de cómo el partido se arme mañana para que encontremos la posición de Miguel óptima, que será por banda, como dice la pregunta, o por el centro del ataque, como el otro día sucedió con Bolivia. Está congelando. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Independientemente de que Paraguay con el resultado contra Bolivia prácticamente ya clasificó a la siguiente ronda, hoy me parece esta generación de jugadores va por algo que ninguna otra la ha conseguido en casi 100 años: derrotar a Argentina por primera vez en un partido de Copa América. Paraguay nunca venció a Argentina en Copa América. En Copa América nunca. No. O sea, le habíamos ganado en amistosos partidos, y demás. Sí, amistosos y eliminatorias. 25 partidos disputados, 19 victorias de Argentina, 6 empates. 19 y el primer partido empates. fue en octubre de 1921. Ahí tenemos el informe más detallado. En cancha Deportivo Barracas se jugó el primer partido. Había ganado Argentina 3-0. Estamos hablando del sudamericano del 21, que también marcó la primera presencia paraguaya en la historia de la Copa América. De hecho, le ganamos por primera vez a Argentina en eliminatorias en el 2005. O sea, sí, pasó un tiempo larguísimo. Repetimos después en el 2009. Gol de Aedo y también de visitante, que fue la primera victoria de visitante con que gol no de habíamos Derlis. ganado. Con gol de Derlis, exacto. 3 victorias, 3 partidos victorias oficiales, solo 3 victorias. Estamos hablando ya de eliminatorias y partidos. Acá netamente cerramos en Copa América. Claro, acá hablamos solamente de Copa América. 25 partidos entre Argentina y Paraguay y solo, o mejor, ninguna victoria de Paraguay a lo largo de la historia. Lo quiero saludar a Alvarito Aponte para hablar del equipo, porque hay ciertas posibilidades. ¿Juega o no juega Cubas? ¿Juega el mismo equipo? ¿Juega Rojas o no juega? Álvaro, ¿cómo estás? Hola Chipi, el saludo para vos y los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, ¿para vos qué equipo pone Berizzo hoy, Alvarito? Hablábamos, Chipi, el sábado con Fede y mencionaba un dato. A ver. En 11 partidos, Eduardo Berizzo, entre eliminatorias, 6 cotejos y 5 de Copa América, nunca repitió alineación titular en partidos seguidos. Nunca. Nunca, en Ok. ningún solo partido. Hay que ver si lo termina haciendo hoy con respecto al partido ante Bolivia el encuentro pasado, o realiza una variante: Robert Rojas por Alberto Espínola. Yo tengo la sensación de que hoy no repite equipo, por lo que se viene comentando. Ahora, va a mantener 9 o 10 para el partido frente a Argentina. 9 o 10. 10, dice Alvarito, Rojas por Espínola. Ayer entrenó Cubas, ¿o no? En el equipo. El sábado fue el día más importante a nivel táctico con los entrenamientos de Eduardo Berizzo. Arrancó el entrenamiento con el mismo 11 que enfrentó a Bolivia. Luego ingresó Cubas por Robert Pires da Mota, ingresó González por Ábalos, Robert Rojas por Alberto Espínola. Hizo 3 cambios en la práctica de Eduardo Berizzo. Jota, ¿qué buscaría con Rojas de lateral derecho? ¿Vos viste a Argentina-Uruguay, perdón? Sí. ¿Te da miedo Argentina? En el buen sentido de la palabra. No, pero digo, vamos a suponer que no es miedo, digo, por eso digo, en el buen sentido de la palabra. O sea, te decís, pucha, enfrentamos a una selección jodida, importante. Brasil, por ejemplo. Yo Brasil, en el buen sentido, insisto, no es que le tenés miedo, pero mete miedo. O sea, Brasil, jugás contra Brasil y decís, jugó contra una selección que está en un gran momento. Ahora, ¿Argentina es esa selección o no? Argentina es esa selección, sí. Ahora, ¿está en un gran momento como Brasil? No. Pero es esa selección sólida que tiene sus cosas para tener cuidado. No es lo mismo que Bolivia, evidentemente. Pero hay que tener cuidado. Tiene otros cuidados.
El caso de, en realidad, lo que hay que tener cuidado de González y de Messi. ¿No te gustó el partido de la vez pasada? Nico González. ¿No te gustó el partido de la vez pasada de Rodríguez y de Paul? Rodríguez fue la figura del encuentro. Yo también coincido, ahí cerquita de Paul, pero Rodríguez fue el que se comió la cancha. De Paul está hecho, De Paul es el Enzo Pérez de River, o sea, De Paul es el trabajo sucio, el que entendió perfectamente cómo compensar la falta de vuelta de Messi. Uh-huh. Hace un doble trabajo muy bueno De Paul, de contención y ser mixto también, porque no es difícil porque él hace el trabajo de cuando tiene que ser volante extremo y cuando tiene que ser volante interior. Marca y se suma también al ataque cuando hay generación de juego en Argentina. Pero esos jugadores son contenibles en el circuito de juego. O sea, lo que hay que tener, ser precavido es con la salida rápida de Nico González y con la descarga de Messi cuando gira. Ahora, Argentina jugó en el segundo tiempo, Fede, Nico, corríjanme, jugó al contragolpe. Sí, segundo tiempo, primer tiempo no tanto, pero segundo tiempo jugó al contragolpe. O sea, si Paraguay repite en parte lo que hizo frente a Bolivia, ¿se puede presentar un partido con Paraguay en campo de Argentina y Argentina de contra como lo hizo frente a Uruguay? Es el partido que hay que plantear. Me parece que lo primero que tiene que intentar hacer Berizzo es eso. Lo primero que tiene que intentar hacer Paraguay es eso, ponerlo a Argentina de contra. Es eso, claro. Poner a Argentina de contra con Messi y con González, sí. Pero le vas a poner a ellos de contra con la posibilidad de que te lastimen, pero desde la mitad de cancha en salida rápida. Y eso puede contrarrestar con un circuito defensivo. Es mucho mejor a que darle la pelota, pensar que nosotros vamos a jugar de contra y cerrar los espacios para que Argentina tenga la pelota. ¿Y si no juega Messi? No creo que eso pase. Tiene que estar muy lastimado Messi para no jugar. Eso es lo que se anuncia. Yo no creo que... Es una especulación que se hace desde ayer en la prensa argentina. A ver, convengamos que Argentina podría descansar para este partido pensando en los siguientes rivales. Convengamos que si bien le ganó a Uruguay y está prácticamente adentro, este es un partido para ellos importante. O sea, no... además van a querer evitar a Brasil. Si hoy pierden, van a estar complicados, ¿verdad? O sea, estarán obligados a ganarle a Chile principalmente, y a Bolivia, que creo va a ceder puntos con todos, por cómo está jugando y por cómo viene la mano. No le veo a Bolivia ganándole a Uruguay y a Chile. Perdón, a Uruguay y Argentina. ¿Y si Chile pierde ya en el primer partido, a primera hora? Y Chile va a ir a 7. No, pero Argentina no puede plantear por descanso en un partido a Messi. Si el circuito es encontrarle el circuito a Messi en Argentina. Tienen que estar. Tiene que estar, Messi tiene que hacer un gol, tiene que ser la figura. Eso es el estandarte de Argentina. O sea, tiene que pasarle algo a Messi para no estar, pero por cuidarle nomás, no creo. Yo creo que Argentina va a tomar este partido muy en serio. Me parece que... Pero aún perdiendo debería ocurrir una fatalidad para que Argentina termine último. No va a quedar afuera, pero me parece que... Para que termine último, entre los cuatro, claro, entre los 4 clasificados y así enfrentar a Brasil. O sea, debería perder contra Paraguay y debería perder el siguiente partido. Bueno, lo tenemos al colega Diego Paulich de la Argentina, del diario Olé, que está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. ¿Descansa o no descansa Messi hoy, Diego? A ver, no está el equipo confirmado, me parece que va a haber una formación con varios cambios porque Lionel Scaloni quiere hacer descansar a varios jugadores que por ahí vienen con una seguidilla importante. Está claro que Messi es uno de los que tiene la seguidilla importante, pero ustedes lo decían ahí en la mesa y yo coincido con no sé quién era de ustedes que lo marcaba. Para mí por descanso Messi no sale. Messi es un jugador que juega siempre, que su físico se lo permite, porque hay veces que no... Que excede a uno o excede a las ganas, pero en el caso de Messi lo vemos en Barcelona, juega miércoles, domingo, descansa alguna vez, pero juega siempre, y yo no creo que Messi pida descansar o incluso que no pida jugar si piensa andar de descanso. Sí es verdad que en la cabeza de Scaloni está esa posibilidad, pensando en lo que se viene, pensando en la siguiente etapa de la Copa América y tenerlo más fresco,
pero yo veo muy difícil que Messi no juegue por descanso. Ahora, este partido, ¿cómo lo toman? Es un partido, porque el clásico de Río de la Plata de por sí es importante, y además era ganar después del empate frente a Chile. Ahora, con la victoria consumada, este juego frente a Paraguay, ¿qué significa para el equipo de Scaloni? No, yo creo que la selección argentina que atraviesa desde hace un tiempo o desde la llegada de Scaloni una etapa de reconstrucción, de renovación, ¿no? De nombres que han dejado de estar, algunos que incluso se han retirado, y nombres jóvenes que empiezan a buscar un lugar, algunos ya se lo han ganado y otros que pelean por él. Me parece que no está en escenario de tener margen de error, de tener de partidos menos importantes. Me parece que en todos los partidos tiene la obligación, me parece que todos los partidos los tiene que ganar, y esto porque pasa que cuando no los gana se habla de que no ganó, como pasaba en los últimos empates, ¿no? Hasta la victoria con Uruguay. Entonces me parece que no existe eso de, bueno, es un partido que no importa, o si igual ya está clasificado, o está muy fácil, muy sencillo que esté entre los 4 primeros. Me parece que eso para Argentina no corre, como no corre a veces para Paraguay tampoco, ni para Uruguay, ni para Brasil. Nosotros acá en Sudamérica somos demasiado exitistas como para aceptar un empate y no un triunfo. No, yo no veo ese escenario. Diego, ¿cuál es la reflexión que usted hace en relación a algunos jugadores, el caso de Lautaro, y que no es exclusividad de Argentina? Lautaro nos enloquece a todos los que miramos el fútbol de Europa los fines de semana, y hoy no porque no marque un gol en la selección argentina es un mal jugador, pero está en el ojo de la tormenta por las críticas. Nosotros lo sufrimos también con otros goleadores que tenemos, no tenemos mucho como ustedes en la selección. También está pasando con Brasil, aquellos que nos endulzan los ojos en el Liverpool, en el City y compañía, tampoco están marcando. ¿Es por el estilo de juego, porque nos asocian todavía a lo que quieren los técnicos, específicamente en el caso de Lautaro Martínez, que hoy podría ser uno de los que descansa, o cuál es la reflexión que hace usted sobre ese tema? A ver, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Sí, como decías, es indiscutible la calidad de jugador que es Lautaro Martínez, un animal del área que por ahí en estos partidos con la selección no ha tenido suerte a la hora de definir. Sobre todo creo que lo que más se le machaca es eso, es que ha tenido situaciones claras y no ha podido convertir. Pero, a ver, a mí me parece que hay muchas cuestiones. Primero, que el fútbol sudamericano es diferente al europeo, y los propios protagonistas cuando vuelven de Europa a jugar en nuestro continente destacan esto, que hay más roce, que la marca es diferente. Entonces me parece que debe requerir de un proceso pequeño, aunque sea, más allá porque ya lo conocen ese juego, pero un pequeño proceso de adaptación a encontrar esos huecos, a encontrar ese nivel de roce que por ahí no están acostumbrados en Europa. Después, me parece que en este caso puntual, y esto lo sufre no solo la selección argentina o Lautaro Martínez, sino todos, que hay muchos que han tenido una temporada muy dura, muy exigente hasta el último minuto, hasta el último momento, y que fue muy poco antes de que arranque la participación en selección. Por ejemplo, la Liga Española tuvo a 3 equipos peleando el torneo hasta la última fecha, en una pelea no mano a mano porque eran 3, digo, ¿no? Pero que consumió muchas energías hasta muy poco antes de ir con la selección. Entonces, Messi, porque bueno, es Messi, pero hay jugadores, por ejemplo Angelito Correa, campeón con Atlético de Madrid, o el propio Suárez, que pueden tener ese desgaste encima por toda esa lucha, y eso trasladado a todas las ligas me parece que hace que también los jugadores por ahí no estén plenos. Y después una cuestión que sufren las selecciones sudamericanas siempre, la mayoría de sus jugadores están tan lejos que el tiempo de trabajo es prácticamente nulo, casi que se juntan como podríamos hacer nosotros, ¿no? Nos juntamos, elegimos 10 y vamos a jugar un partidito de fútbol casi sin trabajo previo, porque no hay tiempo, porque no hay entrenamientos. Esto de la Copa América, de estar un mes juntos, quizás te da una posibilidad que habitualmente no tenés, pero cuando es por eliminatoria, llegan y a los 2 días están jugando. Yo te quiero preguntar un poquitito por cómo nos analizan, cómo ven ustedes hoy la selección paraguaya. Se habla mucho de que cambiamos nuestro estilo de juego, de que no somos el mismo equipo de antes. Yo no coincido con eso. Yo creo que Paraguay sigue siendo un equipo de presión, de agresividad, con poca tenencia de acuerdo a los partidos intensos.
Pero ¿cómo nos ven y qué es lo que tienen que cuidar de Paraguay? ¿Qué es el mensaje que llega en Argentina de esta selección de Paraguay dirigida por Berizzo? A ver, Diego, ¿me escuchás? ¿Diego? Se fue Diego Paulich, colega Dolé de Argentina. A ver cómo le veían a Paraguay, es la pregunta de J para el colega, a ver si podemos reconectar y cerramos con esta última pregunta de J. No sé si Fede tenés alguna para Diego. Decía el colega, juega Messi, o sea, no cree que no arranque el día de hoy. Es muy difícil que no juegue Messi, porque Scaloni tampoco es el maestro Tavares en Argentina. O sea, Scaloni está pagando con creces una oportunidad que se le dio por ese conocimiento que él tiene, porque si vamos a ir un poquitito al proceso Scaloni, no es que él estaba trabajando en inferiores y agarró como interino. Claro. Scaloni es hombre criado y malcriado en la selección. Ahí te escucha de vuelta J. Diego. Sí, Diego, te repito la pregunta, ¿me escuchás? Sí, los escucho, se había cortado la comunicación. Sí, era para saber cómo nos ven hoy a esta selección, que se habla mucho de que es distinta a las selecciones normales que nosotros tuvimos históricamente. O sea, ¿qué es lo que tienen que cuidar de la selección paraguaya y cómo ven como estilo de juego a la selección que maneja hoy Berizzo? A ver, me parece que es esto lo saben mejor ustedes que yo, no tomemos mi opinión con pinza porque ustedes tienen mucha más información, pero digo, me parece que Paraguay en este momento vive una generación de jugadores muy interesantes que están en un muy buen nivel, y me parece que Berizzo también le ha dado un plus, quizás de eso diferente que ustedes marcan, de una mirada de otro fútbol, porque Berizzo, bueno, pasa de ser argentino, también viene de estar mucho tiempo en Europa, y capaz que esa óptica le ha dado un plus a la selección de Paraguay, sumado a los buenos jugadores que tiene, porque hay jugadores muy interesantes ahí que me parece que están plenos en edad, ¿no? Que han llegado en un momento bueno de edad. Si bien ha tenido algunos altibajos en cuanto a resultados, me parece que tiene un juego y ha demostrado que le pelea a todos, ¿no? Eso me parece que es no hay un rival que lo pase por arriba, con todos compite, después puede ganar o perder, pero con todos compite, y me parece que eso es lo que hace más interesante a Paraguay. Para mí es un partido de cuidado, para mí hoy a nivel sudamericano o a nivel Copa América, bueno, obviamente Brasil, pero después Chile, Paraguay, Uruguay son los equipos que siempre van a estar ahí dando pelea, ¿no? Diego, ¿qué es Scaloni para ustedes hoy? ¿En qué etapa está él? ¿En la etapa todavía de consolidación? ¿En la etapa de conocer la selección? ¿En la etapa todavía de la crítica fuerte es un técnico que no tiene experiencia? Ya dio ese paso y hoy ya lo critican, pero de otra manera, ya como un técnico consolidado. ¿Es un equipo en formación? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es un equipo en formación porque no ha demostrado no serlo. El tema es que ya lleva mucho tiempo al frente de la selección argentina, por lo cual sería tiempo de que ya el equipo deje de estar en formación. A ver, Scaloni es una situación muy particular y muy extraña, porque es un entrenador que era parte de un cuerpo técnico y sin ninguna experiencia como entrenador termina quedando al frente de la selección argentina. Es raro, sobre todo, ¿saben por qué se me hace raro a mí esto? Porque Argentina tiene muchísimos entrenadores, incluso muchísimos en el mundo, e incluso muchísimos en la Copa América, ¿no? Porque está Berizzo, está Gareca, está Alfaro, dirigiendo a otras selecciones, y Argentina tiene un técnico que no tiene experiencia. Es muy raro. Sí es cierto, y esto es para valorarle a Scaloni, es que se ha hecho cargo de una renovación que no era fácil, que hacía tiempo que por ahí se pedía o se necesitaba y nadie se animaba a hacerla, y que la ha hecho bastante bien porque el impacto no ha sido tan grande. Ahora, a mí me da la sensación de que Scaloni es mucho mejor seleccionador que entrenador. Scaloni ha visto jugadores que por ahí nadie tenía, que han rendido muy bien. En esta Copa América, el caso del chico Cristian Romero, en su momento con Rodrigo de Paul, ¿no? Jugadores que por ahí estaban en Europa, pero no eran habituales para la selección, y él los buscó, y los jugadores se ganaron un lugar importante, y entonces ahí está su ojo de seleccionador, que me parece que es muy bueno. Después, en los partidos, en lo estratégico, en la táctica, en los cambios,
en el momento más álgido del entrenador, es donde para mí se nota la falta de experiencia de Scaloni. Pero a ver, acá no hay una fórmula maestra, no hay una fórmula secreta. Al tipo con más experiencia le puede ir bien y al tipo con menos experiencia le puede ir mal o al revés. Sí es cierto que lleva mucho tiempo Scaloni, que está en ese proceso de renovación y de reconstrucción y que todavía quizás su cuenta pendiente es conseguir que el equipo sea un equipo. Okay. Diego, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo. Por nada, abrazo grande. Diego Pauliche del diario Olé de Argentina. Básicamente hay que ver qué equipo pone Scaloni para el día de hoy. Jugó frente a Uruguay con 3 volantes en la mitad de la cancha, ¿verdad? Con Nico González, que prácticamente es un cuarto, por izquierda, y con Messi y Lautaro arriba, con Messi detrás de Lautaro. Sí, para mí es un 4-4-2 con la característica de que Messi se tira por derecha. O sea, era como jugar con un 4-4-2 con César Ramírez. Y lógicamente cuando en un momento del partido, cuando la pelota... Solo que De Paul no va a la raya, Jota. Sí va. A la hora de marcar, muy sí. poco, claro, pero después se mete. Y esa es la figura, ¿Sí? Chipi. Uno defiende 4-4-2 y ataca 3-1-4... ¿Cuánto me queda ahí? 3-1-4-2. Sí. ¿Entendés? O sea, la forma de atacar es un parado que nosotros no lo tenemos todavía instalado en los comentarios. La forma de atacar, si vos le estudias o le miras un poquitito los análisis de los técnicos europeos, ellos te hablan mucho de cómo se paran ofensivamente, no defensivamente. Sí. Una cosa es jugar ese 4-3-3 como lo hacía... A ver, ¿a quién Pero tampoco ir? Allá está instalada esa charla de nos paramos así. O sea, todo en Europa también se habla de... En el comentario nomás. ¿Por qué? Porque el parado de la información... Porque vos ves en la canchita, Jota, y también ves el defensivo. El parado en la información sí. Es el parado defensivo. Pero hay equipos de posesión que todo el partido juegan de otra manera. O sea, se me fue un poquito el Liverpool. El que salió campeón, sí, el Liverpool. Que tenía al brasilero de tapón, Fabinho. A Fabinho. ¿Te acuerdas? Y Fabinho se metía en la línea y cuando no jugaba Fabinho, el Liverpool quedaba con 2 atrás. Cuando jugaba Fabinho, el Liverpool jugaba con 3 atrás. Entonces era distinto su parado defensivo porque casi siempre estaba en posesión. Nosotros eso todavía no lo tenemos. Con Olimpia de Garnero se podía leer bien. ¿Verdad? Richard se metía en la línea, Antolín se abría, Leguizamón se abría. Quedaba Rodrigo de rebotero y por delante de Rodrigo quedaba Otálvaro abierto, Ale se metía por dentro, Willy se metía por dentro, Tito se metía por izquierda. Entonces era 3-1-4-2 en punta, Camacho y Roque. Y casi todo el partido porque la recuperaban enseguida y Olimpia estaba parado 3-1-4-2. Y a la hora de volver volvían 4-4-2, ¿verdad? Entonces eso también es cómo se para explicar cómo se para De Paul nomás. De Paul en realidad hace un trabajo de cuarto volante, porque Messi no cubre la raya y Messi cuando se para en la raya, si el Messi que está juega ahí, caminando, hasta a veces ya exagera, Jota. Si el que está ahí hace una pared y se va 10 metros para adelante, Messi no le sigue. No. Entonces tiene que salir De Paul a la raya. Si vos tenés otro compañero ahí, le mandá a la China, volvé, que yo no puedo estar marcándole a... Vamos a suponer contra Paraguay en el partido con Bolivia. Sí. De Paul le tiene que tomar a Villasanti y Messi le tiene que tomar a Zamendia. Si Zamendia hace una pared y pasa el ataque, Messi no le sigue, De Paul tiene que salir con Arzamendia. Y si no es Messi, yo le digo, seguile, yo no puedo marcarle a Villasanti y después salirle a Arzamendia y después me hacen 2 contra 1. Entonces, Argentina, eso compensa. De Paul hace el trabajo sucio. Él juega de 2 jugadores, de interno y de externo. Sí. Por eso es que uno ve que Argentina está parado 4-5-1. Porque defensivamente lo vimos muchas veces con Viña. A la hora de colaborar con su lateral derecho, ¿verdad? Jugó Molina. Jugó lateral ese partido. Suele jugar Montiel también, que jugó. Ahora, muchas veces, Jota, yo lo vi a Molina. Uruguay no atacó mucho tampoco. No pateó al arco. No pateó al arco, pero muchas veces lo vi a Molina muy mano a mano a la derecha. Pero muy se juegan a eso, porque saben que teniendo ese problema... Uruguay no aprovechó ni le buscó pero se veía en el televisor, te digo. Ahí estaba el partido.
¿Por qué? Porque vos de ese lado lo que pasa es que ahí decís, bueno, me suelto. Porque del otro lado sí, vos lo veías a Nico González con su lateral. Claro. Pero vos no le veías a De Paul ni mucho menos a Messi. Claro, porque Nico después salía corriendo Nico González al ataque, te hace ese trabajo. Messi no, entonces vos decís, ¿compenso este lugar o me arriesgo? Pero en una que Messi recibe suelto te arma un Sarambí. Está bien que le juguemos entonces con Arzamendia y le dejemos a Rojas de lateral derecho. Dejo la pregunta picando. Quiero preguntar a Nico cómo hay que jugarlo hoy a la Argentina. Y Fede tiene un informe fantástico. Ya le voy a preguntar a Fede también qué partido se imagina hoy. ¿Qué hay que hacer? Después vamos a debatir esto que venimos de hecho charlando. Hoy hay que salir a jugar, hay que salir a proponer, hay que salir a atacar, teniendo en cuenta que le vimos a Argentina el viernes, vimos el partido ante Bolivia, que no es el mismo rival, y teniendo en cuenta que el partido que teníamos que ganar para clasificar ganamos. Hagamos la pausa, Cristian, ¿sí? Hagamos la pausa, a la vuelta estamos con este análisis, ¿sí? Dejo ahí la pregunta picando, ya venimos. Hola, señor, ¿cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y ron capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos de vuelta, 12:04. Tenemos el informe del historial de Paraguay en breve frente a la Argentina en Copa América que preparó Fede Villalba. Fede. Un dato cortito antes. Argentina en los últimos 5 partidos oficiales ganó 2 y empató 3. Le ganó a Perú 2-0 en noviembre del año pasado por eliminatorias y le ganó a Uruguay el último partido de la Copa América. Empató 2 veces contra Chile, una por eliminatorias, una por Copa América y un empate contra Colombia por eliminatorias.
Y ese balance es muy bueno para si vos sos de la selección argentina y tenés que autoanalizarte, es excelente. Por eso que Paraguay le gana a Argentina le va a meter problemas. Sí. Ahora sí, no son buenos números para Argentina. Pero ¿y en qué está Argentina? No, evidentemente formación. Está en formar un nuevo equipo que le dé el campeonato mundial a Messi, porque es el último mundial de Messi. Y es lo único que vos vas a rescatar de lo de antes. Hoy lo usa Otamendi, Agüero, pero ellos van a filtrarse. O sea, cuando aparezcan estos chicos que están jugando ahora, que van a ir al Arsenal, al Liverpool, al Real Madrid, en un par de años, ellos van a ser los titulares de la selección. Ahora le queda un año para el Mundial a Argentina, o sea, sí. El proceso debe apurar o de alguna forma. Yo creo igual que está encontrando el equipo. Sí, Argentina está bien. No le hacen goles. Vos mirá los números, no le hacen goles. Su equipo es sólido y empata y gana. O sea, cuando empiece a ganar y encuentre el circuito, se va a hablar del buen trabajo. Por eso es importantísimo que nosotros le ganamos y le metemos en un alboroto a Argentina, porque no pueden perder con Paraguay. Nico, perdón, Fede. Es más, por ejemplo, mirando estos números, solamente contra Colombia recibió 2 goles. Un partido que estaba ganando 2-0 Argentina y lo empata Colombia sobre la hora con el gol de Borja. ¿Allá? Allá, sí. El último, sí. En Colombia. Después Chile le hizo 1-1 en ambos partidos, Uruguay no le hizo goles y Perú tampoco. Le había ganado 2-0 a Perú en Lima inclusive. Ecuador y Uruguay no le patearon al arco. Yo creo que Paraguay tiene que salir a jugar con la presión. Ahora a mí me hubiese gustado que sea el Picalucena el que tenga que ir a un mano a mano si va a haber, yo sé que no se juega más así, con Messi. ¿Verdad? Me parece más apto que cualquiera de los que están anunciados para jugar en la mitad de la cancha para intentar frenarle a Messi. ¿Qué equipo te hubiese gustado? Ese mismo, pero con Pica Lucena. Contra Bolivia, pero con Pica en vez de Villa. En vez de Villasanti. Exactamente. Por la rapidez que él tiene y el retorno fundamentalmente para con Messi, ¿verdad? No. Igual Messi puede salir airoso de 10, 9, ¿verdad? ¿Vos confías que le podemos sacar la pelota a Argentina? Sí. Con la presión, sí. Sí, no presiona a Argentina, ¿verdad? No, sí, espera de mitad de cancha para atrás. ¿Cómo no le vas a tener la pelota por así? Eso. Por eso sí. Yo creo que Argentina, si juega así de vuelta, confiado de que, como algunos dicen que Paraguay está por debajo incluso de Bolivia, se puede llevar una sorpresa bastante fuerte en el día de hoy. No, yo creo que ellos están conscientes de que Paraguay les puede hacer un buen partido. Yo no les veo subestimando en este caso a los argentinos frente a Paraguay al menos. Es más, porque ellos primero parten desde no desconfianza, pero ahí están con su selección, ni para arriba ni para abajo. Sí. Es como que están viendo qué pasa, a ver si mejora, si no mejora, si se desarrolla, si no. Jota, vos decías hace rato, hay que buscarle a Argentina que juegue ese partido de contra. Sí. ¿Qué hay que hacer para que no nos contragolpeen de forma peligrosa? ¿Dónde tenemos que cortar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que pararse? Y en la vuelta del doble 6, para mí es ese mismo partido que contra Bolivia. ¿Vos cambias de hombres? No, yo puse la posibilidad de Rojas porque Rojas tiene mayor velocidad para volver y Rojas juega en Argentina. Pero el equipo que vos si le pedí al Beto te va a hacer... Pero vos jugás con Villasanti. Sí. Vos... Villasanti, Lucena, sí. Cerro Porteño. ¿Sabes? Yo te voy a decir por qué a mí no me gusta hoy Villasanti. No es que para mí no es mal jugador, pero para nada. Jugadorazo es. Sí. Yo creo que en su función, porque él no es ducho con la pelota, cuando tiene la pelota él arranca y atropella y se va. Sí. Y empuja. Voy a utilizar ese término, empuja. Ahora, cuando no tiene la pelota es donde Villasanti, a la hora de marcar, es molestoso. Es lo que no está haciendo hoy en día, para mí. Es lo que no está haciendo. O sea, él no está molestando, él está llegando tarde para mi gusto. O sea, está llegando tarde, él no... Vos siempre decías, se va y choca, y te choca el rival y te desacomoda, o te saca la pelota o te incomoda. Con Bolivia hizo un gran primer tiempo. No está haciendo eso, Jota. ¿Con Bolivia? A mí no me pareció que haya hecho. Yo no le vi chocando a bolivianos. ¿Y por qué tuvimos entonces el manejo y por qué le sacó? ¿Por qué sobraba Villasanti? A él no le sacó porque estaba jugando mal, no. Le sacó porque sobraba. Sobraba, sí. Bueno, porque él estaba haciendo un trabajo de recuperación. Y Bolivia ya no metía contra, entonces su vuelta. Por eso el ejemplo es, porque hay que imaginarse el partido que vas a jugar y sobre eso llevar las consecuencias. No imaginarte 3 partidos porque no pasa pues eso. No puede ser un equipo que espera y un equipo que ataca. Sí. Si somos un equipo que ataca, vamos a defender con poca gente.
Sí. Lucena y Villasanti cuando juegan en Cerro. Cerro es dinámico, directo. Lucena es el termómetro para cambiar de un lado para el otro para atacar mejor Cerro. Bueno, cuando se pierde la pelota, en la foto, ¿qué te queda del que corre para atrás y recupera la pelota? En las vueltas que Cerro sufre. ¿Quién? Claro, Patiño y Duarte van a la recuperación. Villasanti y Patiño y Duarte. Bueno, no, es Lucena. El que viene corriendo de atrás para correr es Villasanti. Entonces vos ahí tenés que imaginarte, voy a ser fantasioso para que se entienda, Chipi. Ahí vos tenés que imaginarte que sos el Barcelona. Y vos tenés todo el equipo atrás y el equipo recupera la pelota, saca larga y Macherano, Puyol, Piqué, ¡fum!, van, recuperan y vos volvés a atacar. Entonces, ese es el trabajo que vos necesitas, el corredor hacia atrás. Ahora, yo creo que Paraguay también va a tener una ventaja, entre comillas, que si juega Agüero, ¿verdad? Claro que no hay que dejarle recibir la pelota, porque en un abrir y cerrar de ojo, él te mete de cualquier parte. Sí. Pero él no baja como Lautaro para colaborar. No le corre a todos. Claro, que Lautaro corre, de repente vos le ves ahí de volante central y eso, ¿verdad? Que está buscando justamente ser el delantero de la selección argentina hoy. Y se anuncia la presencia de Kun Agüero, que va a ser otro que va a caminar. Repito, no hay que dejarlo recibir la pelota, porque es pecado capital. Pero me parece que Paraguay tiene que salir a apretar un poquito más justamente para que tengan libertad los medios al recibir la pelota, para que jueguen rápido adelante para Romero y Almirón, ¿verdad? Sí, ahí cambia. Si Argentina cambia su equipo, cambia todo. Cambia todo, porque ¿cómo vas a qué análisis hacer sobre algo que de 9 que todavía no? No, yo no creo que cambie todo Argentina, insisto. O sea, me parece que no es un partido para que ellos cambien demasiado. Salvo que, el siguiente juego de Argentina es Bolivia. Bolivia el jueves, ¿verdad? Paraguay-Chile y Bolivia-Argentina. Y descansa en la última fecha Argentina. O sea, Argentina es el equipo que no tiene libre en medio del grupo. Descansa en la última jornada. Sí. Cierto, 4 puntos y clasificado Argentina. O sea, es imposible que se elimine. Bolivia debería ganar 2 partidos para que Argentina se elimine. Pero como Brasil, Chipi, ellos tienen que ganar, no pueden ellos perder porque después van a arrancar. Con más razón hoy, Jota, porque hoy es más rival Paraguay que Bolivia. O sea, que van a descansar frente a Bolivia y van a descansar esa semana libre. Pero hoy me parece que ellos ponen todo. Imagínate si nosotros nos ponemos en esa posición de decir, tenemos que atacar, tenemos que ser protagonistas. Perdón, Jota, el jueves sí. Paraguay, Chile y Uruguay, Bolivia. No, entonces Argentina queda libre el jueves. Argentina tiene fecha libre y vuelve a jugar el lunes contra Bolivia. Ese va a ser su último partido en esta fase de grupos. Ideales. Ellos no pueden... Tiene una semana entre Paraguay y Bolivia. Yo creo que se juega muchos escalones y cambia todo. No tiene esa... sería muy genial ya si le sale bien, cambia todo y da descanso y te gana, le gana Paraguay y después gana Bolivia. No tiene dos planteles tampoco, Jota. Mira que vos mirás la banca y sí, tiene Di María y Kun Agüero tenía el viernes, ¿verdad? Pero después vos mirás los otros nombres y no. Esa es otra cosa. Él no puede entrar en el error de ponerle a Messi, Di María y Kun Agüero. Que son los que hace 10 años juegan y... Sí, salvo que te hagan 5 goles y reciban 4. No, pero de entrada te digo. Justo hoy se conmemora el Brasil del 70, campeón del mundo, que jugaba, le hacían 1-2 y Brasil hacía 4-5. Sí. Por eso yo te tenés que, pero tampoco en la mejor época de Kun Agüero, Di María y Messi, tampoco hacían 5 goles. O sea, no, en la selección, o sea, no es que le ganaba por goleada a medio mundo. Fede, para vos, ¿qué partido tenemos que jugar hoy, antes de escuchar a Berizzo? Yo creo que tenemos que tratar de repetir lo que se hizo contra Bolivia. Por supuesto que Argentina no es Bolivia. Uno entiende que vamos a tener menos la pelota y menos espacios, pero en la medida de las posibilidades sería ideal, así como venimos hablando desde el martes, probar para qué estamos hechos y si realmente podemos salir a atacar en todos los partidos como Berizzo insiste en las conferencias de prensa. Me agrada el hecho que después veremos dónde se ubican, ¿no? Pero que por lo menos repita a los jugadores del medio para arriba, salvo ese retoque que se puede hacer con Villasanti. Me agrada que vuelva Cacu Romero a ser titular. Evidentemente que Almirón es un fijo de Berizzo. Ayer se le preguntó en la conferencia y él dice que la posición depende de cómo se plantea el partido. Ángel Romero, Gabriel Ábalos, o sea, el hecho que vuelva a poner un 9 de referencia me parece es importante. Porque peor hubiese sido si
volvíamos a jugar con Ángel Romero de 9, con Gastón Jiménez, con Lucena, con Villasanti, etcétera, etcétera. Coste que en el caso de Lucena comparto con Nico. A mí me hubiese gustado más Lucena que Villasanti. Yo decía Sánchez por Villa, pero yo compro la idea de Lucena. Me encanta. Sí. Compro la idea de Lucena. Vos me decís, Lucena Piris de Mota hoy, perfecto. Villasanti, insisto, no es mal jugador. A mí me parece que suma y va a seguir sumando en la selección. No, yo no le veo catastrófico como lo ven muchos. Sí me parece que en este momento, que le decía a Cota recién, no está llegando a tiempo, no está fino en lo que él hace. Aparte otro tema, me parece que hay que prever, no es lo ideal, ¿no? Pero hay que prever una eventual marca hacia Messi de manera directa. Porque contra Brasil terminamos jugando con Junior Alonso de volante central, siguiéndolo a Neymar. Berizzo habló de una marca zonal, tratando de describir cómo lo van a seguir a Messi. Y ahí me parece Lucena un jugador interesante para liberarlo a Piris de Mota y que él cumpla en todo caso la función de segundo marcador de Messi, recuperar la pelota y tratar de salir. Me parece una buena opción, ¿verdad? Ahí es donde yo discuto pues el tema de cómo va creciendo, porque ahí es como que pusimos un pilar en el medio del salón y vos querías tener una canchita ahí, no podés, si necesitabas un pilar, pusiste un pilar en una canchita ahí. Y si apareció Piris y apareció Villasanti en el doble 6, ¿pueden jugar en esa posición? No, ¿y cómo haces para que si entra Lucena, lógicamente Piris te va a dar ese contenido, claro, que ya no necesita que los centrales salgan a romper? En esos partidos él pidió primero Junior, porque Gómez, porque en el gol Gómez comete la falta, ya sale lejos, en la mitad de la cancha. Sí, por eso es que Neymar cuando vuelve, Gómez vuelve y vuelven todo tarde, ¿verdad? Vemos que Neymar atropella porque todo... Pero Gómez salió allá lejos. Eso ya no pasa si está Piris. O no debería de pasar, porque antes defendíamos distinto a como defendemos ahora. O sea, si volvemos al otro formato, como dice Fede, significa que los centrales van a tener que contener en el medio. Parecido a lo que hace Cerro. Dame a Berizzo, lo escuchamos brevemente al técnico de la selección paraguaya. Esto dijo en la previa del partido, a ver. ¿Cree que Paraguay puede presionar a Argentina mirando cómo le complicó Uruguay al albiceleste en el segundo tiempo? Sí, es una de nuestros rasgos como equipo, la presión. Habrá que encontrar mucha justeza. Argentina es un equipo muy técnico, con defensas capaces de vulnerar o de sortear esa presión con un pase vertical, pero sí que la presión es parte de nuestro sistema de recuperación del balón, de nuestro sistema ofensivo, así lo veo yo, y mañana intentaremos que la pelota no pueda jugarse cómoda en nuestro rival. Me quiero centrar exclusivamente en Leo Messi, que viene siendo el jugador más decisivo de Argentina. ¿Qué planea para intentar cortar su juego? Bueno, evidentemente describir a Messi con originalidad es difícil. Es un futbolista desequilibrante en el 1 contra 1, de una aceleración hacia tu arco muy peligrosa y decisiva. Para nosotros el uso del balón será un aspecto importante, intentando que la posesión pase por nosotros y evidentemente tomando los recaudos de cuando se pierda, fijar una marca que comprenderá a nuestra defensa y a nuestro mediocampo según donde se sitúe, para que en ninguna situación pueda desequilibrar en 1 contra 1 un jugador tremendamente desequilibrante como él. No describo nada que nadie sepa, detenerlo es difícil en el 1 contra 1, pero trataremos de rodearlo para que esa situación no se produzca. ¿Almirón está para jugar suelto mañana o, atendiendo la exigencia del rival, volvería a jugar de extremo? Miguel es un futbolista muy dinámico, capaz de jugar en cualquier posición, inclusive en partir de una y terminar en otra. Es un jugador muy versátil, muy dinámico, que a nosotros nos ofrece la gran posibilidad de ubicarlo donde el partido lo necesite, donde el equipo pueda encontrarlo. Dependerá de cómo el partido se arme mañana para que encontremos la posición de Miguel óptima, que será por banda, como dice la pregunta, o por el centro del ataque, como el otro día sucedió con Bolivia.
pero dependerá del sistema al que nos enfrentemos y de las posibilidades que el partido pueda ofrecerle a Miguel. Bueno, ahí está Berizzo. Dos temas que quiero sacar de eso. Lo de Almirón, después, y antes, esto. Yo hoy le creo en el tema de la posesión. Por el equipo que mantiene, si es que mantiene. Si es que se da como se da. Con ese sistema. Con ese sistema y con la misma postura que estuvo frente a Bolivia. En conferencias de prensa anteriores, la verdad, cuando hablaba de la posesión, era como que, no sé, me esté mintiendo, ¿verdad? Que como que te diga algo que ya sabes que te está mintiendo. Ahora, hoy, después de ver el partido frente a Bolivia y con la intención por lo menos de mantener el equipo y hacer algo similar frente a Argentina, bueno, démosle el voto de confianza a que así sea. Ojalá mantenga gran parte del equipo y sobre todo la actitud, me refiero al hecho de cómo querer jugar, no de las ganas. No sé si ustedes piensan igual o no le creen demasiado. Yo le creo, insisto. Primero que yo no sé si él le saca a Gastón por convencimiento propio, porque los otros le demostraron que pueden ser un poquito más, o por la presión de la gente donde tenemos que incluirnos nosotros. Él sale de lo que él pensó en un principio, ¿verdad? Y está bien corregir si es que él cree que estaba equivocado. Habría que pensar, Nico, que lo saca por ver que no daba. O sea, no. Yo sé que la presión de la gente o de la prensa suma, pero me parece que... Yo creo que él se dio cuenta. Sí, él se dio cuenta, dijo acá, no puedo seguir insistiendo con esta idea. Hasta acá. Creo, deberíamos pensar eso, Nico, si no estaría todo mal, ¿verdad? Y sí, es lo que yo creo también, pero él nunca, bueno, públicamente no lo va a hacer, luego no lo va a matar, como solemos decir a Gastón, ¿verdad? Pero yo creo que él está convencido de que el trabajo de Gastón es mejor, es mejor que cualquiera, que cuando esté cualquiera de los otros, ¿verdad? Ahora, con esto Berizzo vuelve a demostrar que su punta de lanza es Almirón, ofensivamente hablando. Por más que Ángel Romero haya sido más efectivo en este ciclo, que tenga mejores números, que tenga más gol, por supuesto. Almirón, de hecho, creo que no es un jugador cuya principal característica sea el gol, pero evidentemente que es Almirón y el resto del medio para arriba en cuanto a cómo generar juego. Porque más o menos Berizzo va a entender, y Almirón puede jugar en cualquier posición. Él dice que Almirón puede jugar en cualquier posición y lo puede hacer bien, en base a esta declaración que hace. Y otro detalle no menor, dos corridas importantes de Almirón en partidos contra Argentina, sí, en el ciclo Berizzo. La que hizo para el gol de Richard Sánchez en la Copa América y la que hizo que termina en un penal que después termina marcando Ángel Romero en la Bombonera, que me parece no es un tema menor también. Es decir, contra Argentina, con Berizzo, arrancó los dos partidos y por lo menos en esas corridas fueron productivas y después desembocaron en goles de Paraguay. Jota, ¿qué te deja la conferencia de Berizzo? No, es su iniciación, su estilo de juego. ¿Te referís a lo de Almirón? A lo de Almirón y a lo de Gastón y a su forma de querer recuperar la pelota. Que es la segunda oportunidad que le funciona la recuperación y el equipo sólido de un estilo de juego que evidentemente no es su primera opción, porque tuvimos 25 partidos y en 3 nomás jugó así. Después cada vez que funcionó volvió a cambiar a lo otro. Él quiere el jugador que puede jugar en cualquier posición, caso Almirón. Y para mí eso tiene un problema porque es cierto, el desorden a la hora de atacar es muy bueno en ciertos jugadores, pero hay que compensar porque él puede terminar la jugada en cualquier lado, dice. ¿Qué significa terminar la jugada? Que perdiste la pelota. Bueno, entonces ahí empieza otro partido cuando perdés la pelota. ¿Y ahí qué pasa? Si Almirón era el enganche contra Argentina, Almirón el enganche contra Argentina, y termina donde él quiere, tirado por derecha. Desordenado el equipo. Y bueno, ¿y quién se para con Rodríguez? No, alguien tiene que soltar y pararse con Rodríguez para compensar el trabajo de Almirón. Si alguien no suelta eso, mientras Almirón vuelve, porque él puede hacer de todo, Rodríguez ya te dio inicio de juego. Claro. En eso nomás lo que yo no... Pero ya son gustos, ¿verdad? Contra Uruguay fue casi un segundo lateral, por ejemplo, Almirón. Sí.
por el retroceso que hizo en todo momento. Totalmente. Ahí ofensivamente no vimos nada de Almirón. Una sola corrida, hasta donde pudo, sacó el remate y... Ese fue el partido donde más tiempo jugó en una posición. Fue el partido más ordenado de Almirón, claro. categórico. Pero un partido más defensivo. Porque se desordena ofensivamente. Sí. A ver, quiero ir a Anthony Silva que habló. ¿Fue falta o no en la previa acá? Gol de Holanda. Para mí sí. Gol de Holanda frente a Macedonia del Norte. Ahí está Goran Pandev. ¿Se anula o no? Está chequeando el VAR. Mira que está tardando más de la cuenta, y estoy hablando de 40 segundos. Parece el fútbol paraguayo ya. No, la verdad hay que sacarse el sombrero ante el VAR de la Eurocopa. Muy bien. Este es el VAR, J, que aprobamos todos. Ojalá. ¿Verdad? Sí, un tiempo tienen que tardar, pero no tanto. Check over, ¿ahí qué pitó? ¿Falta? ¿O no? No, gol de Holanda. A ver. Sí, gol de Holanda. Gol de Holanda. Hubo en el inicio de la jugada fue una posible falta en el ataque, o en la defensa, mejor dicho, de Holanda, en el ataque de Macedonia, que de allí nace la contra que termina definiendo. ¿Quién fue? ¿Memphis? No. ¿Quién marcó? A ver. Sí, Depay. Memphis Depay. El nuevo hombre del Barça. Del Barcelona. Nueva contratación del equipo culé. Austria le está ganando a Ucrania 1-0. Muy bien. Por el mismo grupo, juegan a la misma hora ya en partidos que definen la clasificación o no. Hacemos Silva, ¿sí? Anthony. Creo que fundamental sería todo, ¿no? Volver a intentar buscar el arco rival como lo hicimos, intentar buscar los espacios que dejaba el rival y obviamente aprovechar las situaciones de goles que tenemos, ¿verdad? O sea, generamos muchísimo y obviamente esperemos que volvamos a generar bastante para poder competir contra nuestro rival, que es bastante bueno también. ¿Cuánto significaría para el grupo conseguir una victoria ante la Argentina? Y con los partidos observados, ¿cuál sería el punto a cuidar del rival? A ver, siempre es importante ganar un partido. En Copa América obviamente sería un gran paso para la otra fase. Todos los puntos valen iguales obviamente. Pero bueno, pensamos que nuestro rival tiene muchísimas virtudes, obviamente individualidades importantes, pero creemos bastante en nuestro juego, sabemos el libreto que tenemos, así que los recaudos obviamente que tiene la selección argentina, sabemos que tienen muy buenos jugadores, individualmente marca mucha diferencia en algunos sectores, así que esperemos poder primeramente ganar los duelos que tengamos y hacer un gran juego. ¿Cuánto han entendido o absorbido hasta aquí la filosofía Berizzo y crees que al futbolista paraguayo le sigue costando mucho cambiar ese ADN histórico? A ver, muchísimo. Ya llevamos bastante tiempo con el profesor Eduardo. Creo que completamos 3 años, no sé exactamente. Pero sí, acomodarnos rápidamente fue rápido porque tenemos jugadores de muy buen pie, de muy buena calidad. Obviamente el entrenador se hizo entender rápidamente. Y bueno, el ADN que generalmente se comenta y se habla en el fútbol paraguayo especialmente, hay que entender que el fútbol evoluciona, hay que ir buscando siempre las variantes en las cuales los rivales te están mostrando en cada partido. Cada selección obviamente tiene sus individualidades, pero la forma y el estilo de juego obviamente va evolucionando. Bueno, Paraguay está trabajando mucho en eso y creo que va por un buen camino. ¿Cuáles considera que son las principales virtudes de su plantel? Tenemos un grupo rico, amplio en calidad, en talento, sobre todo muchísima capacidad de recuperarnos como equipo y realmente es un poco de todo, ¿verdad? Un poco de todo. El equipo tiene muchísima virtud en recuperarse, como dije anteriormente, ante cualquier adversidad y obviamente ya hablando de fútbol, tenemos muchísimo talento, muchísima capacidad. O sea, realmente confiamos mucho en el grupo que tenemos y va creciendo paso a paso, partido tras partido, en eliminatoria y ahora nos toca en Copa América. Bueno, ahí estaba Anthony Silva. Tenemos un informe de Fede para ir a la pausa con eso, del historial de Paraguay versus Argentina en Copa América. Bueno, algo más del partido, Nico, J, Fede, para ir a la pausa de Paraguay y Argentina en la previa. Lo único no quiero quebrantarme. Ya, salí, ya. Voy a ver si sale. A J no le gusta, pero yo creo que hoy es el momento. No nos vamos a quitar nunca las ganas. Yo sé que no se puede decidir para quitarte las ganas, como me dijo J con mucha razón la vez pasada, pero
Hoy la verdad, ayer se enojaba un hincha también conmigo, porque dije, no tenemos nada que perder y sostengo, o sea... Con el mismo equipo jugar a soltarte un poco más, pero no cambiar todo y meter todo. No, porque le quiero ver a fulano, no, porque pero, le quiero ver a ahí Mengano. recién dijo Anthony, 3 años llevamos con Berizzo y 6 por Amaño. Sí, y va mutando. Nosotros dijimos antes, ¿te acuerdas que planteamos esta semana? Este es el momento, pero este es el momento de que o se va o se queda y le sostenés, porque está trabajando lo que él tarda nomás en encontrar la solidez del estilo de juego que él quiere, y encuentra contra Bolivia una solidez de estilo de juego que no es precisamente la que él quería. Entonces ahora vamos a ver si él sostiene este estilo. Bueno, vamos con el informe de Fede. Antes, cortito, Nico. Para matizar nomás, a ver. El fin de semana ocurrió algo bastante particular con Yo. ¿Se acuerdan de Yo? El brasileño. El brasileño, el delantero 9. Que juega en Corinthians. ¿Qué es lo que pasó con Yo? Él jugó la Copa del Mundo. Sí, jugó con unos botines de color verde. Realmente es azul turquesa, le dicen, ¿verdad? Pero la gente de afuera, por la luz, por el sol, no sé por qué miércoles ven verde. Entonces la torcida del Corinthians se enojó con él porque el Palmeiras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasó con él al final? La directiva del Corinthians resolvió multarlo a Yo por utilizar los botines de color verde que le da el sponsor, ¿verdad? Que le da su... Ni siquiera él eligió, le dio, y entonces... Evidentemente anda mal con la hinchada de la directiva, que populismo total. Sí, total. En todo caso, cambiana y después después te multo en todo caso, pero bueno, no hacía falta. Hacemos la pausa, vamos con el informe de Fede del historial de Paraguay y Argentina. Ahí va. Con la victoria frente a Bolivia, Paraguay prácticamente aseguró su clasificación a cuartos de final de este torneo. La albirroja va hoy por un hecho que ninguna de las generaciones anteriores ha podido conseguir: derrotar a Argentina por Copa América. En total se enfrentaron en 25 oportunidades, con 19 triunfos para los albicelestes y 6 empates. La primera vez fue hace casi 100 años. El partido se jugó el 16 de octubre de 1921 en cancha del Sportivo Barraca, en Buenos Aires, ante cerca de 2.500 espectadores, según los reportes de la época. Fue victoria albiceleste 3-0, con goles de Julio Libonati, Blas Zarupo y Raúl Echeverría. El DT de la albirroja fue José Manuel Durán Laguna, argentino que luego dirigió a la albirroja en el Mundial de Uruguay 1930. Pasemos del duelo 1 al 25. Fue hace 2 años en suelo brasileño. El Mineirao de Belo Horizonte albergó el juego entre paraguayos y argentinos. Berizzo se presentó por quinta vez como DT de la albirroja, que formó en aquella oportunidad con Roberto Fernández en portería, Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia, Derlis González, Richard Sánchez, Rodrigo Rojas y Matías Rojas. Miguel Almirón y como único punta Federico Santander. Ingresaron Oscar Romero, Celso Ortiz y Juan Escobar. Una gran corrida de Almirón terminó con el gol de Richard Sánchez a los 37 del primer tiempo. En la complementaria, Lionel Messi de penal empató. Y minutos después, Derlis González malogró un tiro penal desviado por Franco Armán. Sánchez fue convocado de último momento, debutó con la albirroja y marcó un gol. Se viene Paraguay ahora, arranca Miguel por el fondo, centro que va para atrás, ahí está el gol, ¡viene! Y sos nuestro, naciste en Paraguay, carajo, una cabalgata fenomenal. Antes que se vaya la pelota, metió el centro de zurda para atrás y atropelló el Cachorro Sánchez. Aparece Richard de titular en este partido, había entrado bien frente a Qatar y ahora pone el primero de la noche. Yaumina que gana Paraguay, Yaumina que Miguelito es nuestro, Yaumina que Sánchez también es un crack. Vamos Paraguay, carajo, caos total en Argentina y huye, hermano, que aquí una vida nomás tiene el gato. Paraguay, Paraguay, la albirroja, vamos carajo, vamos que se puede, Paraguay 1. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
base de trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. San Juan dice que sí en Tupí, el mes de junio es el más esperado por la tradicional fiesta de San Juan. Por eso, San Juan dice que sí en Tupí, desde el lunes 21 al domingo 27 de junio. Encontrarás combos imperdibles como horno, cocina, batidoras, juegos de cubierto, tramontina y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en nuestro showroom, Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco. La gente sabe, elige Tupí. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores. A ver, Chile-Uruguay el partido de hoy, y vamos a hablar en breve también con Ariel Infran porque hay varios temas en Olimpia. ¿Qué pasa? ¿Volvió la época de antes? Donde todo el mundo demanda el club, donde hay inconvenientes económicos, donde no hay una estabilidad institucional. ¿Qué pasa en Olimpia? Es la pregunta. Porque ahora anuncia Nicolás Domingo, una demanda. Se sumaría Alan Benítez. Hace mucho que un jugador de Olimpia no sale a hacer este tipo de declaraciones a la prensa. Hace muchísimo. Esta ya es una situación extrema. Eso decíamos en el corte. Cuando un jugador sale y habla para la prensa, ya es porque evidentemente ya no encontró alguna salida y bueno, sale a contar cuál es el problema. Ya vamos a tocar ese tema. Jorge Cubillos, colega chileno de TNT Sports. Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo, tocayo, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien aquí, esperando el partido de hoy de La Roja con Uruguay, un duelo que puede ser muy interesante. Vamos a ver qué suerte corren ambos equipos. Sí, Chile, ¿qué sensación tiene con Lazarte después del empate ante Argentina, la victoria ahí algo ajustada contra Bolivia? ¿Están por el buen camino? ¿Cómo lo ven?
Y mira que después de la salida de Reinaldo Rueda, con Lasarte hay otra impronta, el equipo hay una actitud distinta, hay un poco el retorno a ese juego de Sampaoli, de Pizzi en parte, de Bielsa, por ejemplo, guardando las proporciones. Eran jugadores, si bien muchos se repiten, pero eran bastante más jóvenes. Estamos hablando que ya pasaron 15 años, 10 años, dependiendo de cada uno de las trayectorias. Pero sí, el equipo está funcionando de una mejor manera, un fútbol un poco más ofensivo, con una línea técnica bastante definida y con puntales básicos que son en este elenco, como es Claudio Bravo, el arquero, tiene 37 años, el caso de Edu Vargas, de Arturo Vidal, de Gary Medel, por ejemplo, y de Charles Arangui, que son los puntales. Bueno, está fuera Alexis para este juego que se está recuperando acá en Santiago y que eventualmente, si Chile clasifica a la siguiente ronda, podría estar a disposición. ¿Cómo repercute, perdón Nico, cómo repercute todo esto que nuevamente se generó en la previa del partido? Yo recuerdo aquel episodio en el inicio de la Copa América del 2015. Ya están acostumbrados. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo se da todo esto? Y tú lo dices, de hecho lo conversaba acá con un colega, no sorprende tanto porque no es la primera vez que estamos en presencia de situaciones similares. Guardando las proporciones en términos de la gravedad, de lo que puede ocurrir o no, si es verdad o no, que es una discusión que se genera siempre. Entonces, pero mira que esta selección en general, cuando ha ocurrido ese tipo de cosas, ya el hincha se lo toma como medio en broma y medio en serio, diciendo bueno, que bueno pase, porque habitualmente cuando ocurren este tipo de situaciones te tapa la boca con un muy buen resultado, incluso llegando a ser campeón o a la fase final de algún torneo. Jorge, yo quiero insistir, Nicolás te saluda, quiero insistir sobre ese tema porque yo le tengo dentro de mi consideración futbolística a Arturo por encima de todos los otros jugadores en cuanto a calidad futbolística. Claro que es gusto personal, te reitero, pero me da la sensación que él, no sé si es la palabra menoscaba la que se encuadra dentro de lo que quiero preguntarte, a la selección chilena, porque este tipo de episodios no se escucha cuando él está en Barcelona o cuando está en la Juventus, o se guarda mejor por allá que con la selección chilena, o él cree que tiene un salvoconducto por haber ganado, como vos acabas de decir, partidos y torneos internacionales, incluso con la selección chilena, pero me da esa sensación que un poquito él se envalentona más estando con la roja y dice, no me van a sancionar y entonces tengo un salvoconducto especial que puedo estar liberado para hacer ciertas cosas. Sí, yo también coincido con eso, creo que hay mucho lo que tú señalas. Y en general, mira, ocurre no solamente en Chile, los futbolistas cuando vienen de Europa fundamentalmente o de otros países a integrarse a Sudamérica, como que hay cierta idea, cierta sensación de que vienen a encontrarse con sus amigos, con sus familiares que no ven hace mucho tiempo, y es muy legítimo por lo demás. Y esto pasa en selecciones como las peruanas, por ejemplo, no sé si ustedes tienen episodios, no lo recuerdo, sí. Y otros equipos también donde hay cierto grado de mayores licencias porque vienen a defender al equipo y se les permite más en general. Bueno, y eso desemboca en este tipo de hechos. La selección chilena, ¿para qué fue a esta Copa América? ¿El objetivo central está en clasificar para Qatar o también ganar de vuelta la Copa América es uno de los objetivos dentro de la posibilidad de cambio de jugadores también, buscando refrescar un poquito a la selección? ¿Cómo toman esta expedición de la Copa América ustedes? Y mira que si lo vas a remontar a 3 semanas atrás, este equipo no tenía ninguna responsabilidad, ningún objetivo, porque en realidad Lasarte iba a llevar una selección mixta con 2 o 3 jugadores consagrados y el resto muy jóvenes. Bueno, de hecho llamó a bastantes jugadores jóvenes, pero finalmente Bravo, Vidal, Alexis, que lamentablemente se seleccionó, Charles, y otros más importantes, por ejemplo, que están dentro de la primera órbita, el mismo Gary Medel, decidieron ir y pidieron ir. Entonces ya le colocas un poco más de responsabilidad. Pero, tomando en cuenta que Lasarte recién asume, no ha habido ninguna petición de objetivo ni de la opinión pública, ni de la prensa local, ni menos de los dirigentes. O sea, lo que haga este equipo, si es una buena actuación, va a ser bien recibido. Ahora, si se mete entre los 4 primeros o eventualmente llega a una final, bueno, va a ser muy bien recibido, esa es la verdad.
Bueno, querido Jorge, muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos, por último, el equipo, si tenés la alineación de Chile para esta noche y bueno, esperando este juego frente a Uruguay, por supuesto que va a ser muy lindo, va a ser complicado también, por supuesto. A ver, Jorge, ¿me escuchás? ¿Se fue? Bueno, Jorge Cubillos, colega nuestro de Chile, hoy Uruguay-Chile, el partido que será previa, ¿no? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Fede? Una cuestión sobre Uruguay. La AUF comunicó a través de su cuenta de Twitter y las otras cuentas de redes sociales que separó de la delegación oficial a un funcionario como consecuencia de haber sido denunciado por un supuesto comportamiento repudiable e inaceptable. Una vez de regreso en Montevideo, dice el comunicado, se dará inicio formal al proceso de investigación administrativa correspondiente, respetando las garantías del debido proceso. Y Conmebol también emitió un comunicado. En ningún momento se da a conocer el nombre ni la función de esta persona. Uno entiende que no es un futbolista puntualmente. Y Conmebol va más allá, porque Conmebol habla de un acoso, de una denuncia de acoso de parte de este funcionario, quien ya fue separado de la delegación uruguaya y está para retornar a Montevideo. ¿Puedo cantar? Sí. ¿Sí? Mujer brasileira en primeiro lugar. ¡Tan! Y es una cuestión delicada. Hay que ver de qué trata la denuncia y aparte no se dan muchos detalles, porque ahora AUF, por ejemplo... evidentemente a mí yo la conclusión que saco es que acá hay una certeza de que el hecho ocurrió, claro, ¿verdad? Claro, sí. Porque si es una denuncia nomás, ¿verdad? Por eso, porque AUF habla de una actitud repudiable, dice. Y Conmebol ya va más lejos y dice un acoso, una denuncia de acoso. Sí. Pero no da otros detalles. Qué pena que ocurra, qué vergüenza que ocurra, ¿verdad? Y qué oportunidad se pierde esta persona, evidentemente, estando en una organización así como una selección de Uruguay. Pero bueno, ya sabremos seguramente más detalles y ojalá que llegue a buen puerto las decisiones que están tomando y también la denuncia, ¿verdad? Insisto, o sea, si lo sacaron, es evidente que el hecho está mínimamente comprobado. A ver, Uruguay, Muslera, Martín Cáceres, Josema Jiménez, Godín, Matías Viña, Giovanni González, Lucas Torreira, Betancur, Nico de la Cruz, Luis Suárez y Cavani. Del otro lado, Chile, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Charles Aranguis, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jan Meneses, el equipo de Chile para medir hoy a Uruguay. Hacemos una pausa y a la vuelta, Ariel, sí, nos cuentan las novedades del Olimpia. La pausa con Cristian, Ariel a la vuelta y hablamos del equipo de Cano. ¿Qué pasa en Olimpia? Es la gran pregunta, ya venimos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Moca y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17
17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. San Juan dice que sí en Tupí. El mes de junio es el mes esperado por la tradicional fiesta de San Juan. Por eso San Juan dice que sí en Tupí. Desde el lunes 21 al domingo 27 de junio encontrarás a combos imperdibles como hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos, tramontina y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas: vellú, payagua mascada, pastel mandío, chicharrón trenzado. Acércate a nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco, de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center al 021-569-9000 o escribinos en todas nuestras redes sociales. Podés comprar online desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py y tus pedidos te lo entregamos hasta la puerta de tu casa en todo el territorio paraguayo. Además, recordá que contamos con una exclusiva zona pick-up en donde podés retirar tus productos en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras sin bajarte del vehículo. La gente sabe, elige Tupí. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 12:52. ¿Qué pasa en Olimpia? Es la pregunta. Se habló de que la deuda al final es de 60 millones de dólares. ¿Es así o no es así? Yo creo que acá Olimpia tiene que dar una explicación. Bueno, una conferencia de prensa donde de vuelta Bruno te dice, sí, hay números que la deuda es grande, todo ya sabemos que la pandemia, ya sabemos el discurso. Lo que el hincha de Olimpia quiere saber es cuánto es y qué se va a hacer para terminar con eso. Porque está bien que vino la pandemia, pero yo no veo que todos los clubes del mundo de supuestamente estar en cero digan que están con 60 millones de dólares de deuda. En Olimpia, algunos bajaron sus ganancias, otros perdieron un poco de plata, pero para nuestro país 60 millones de dólares es quedarse en la bancarrota como club. En Olimpia por semana crece la deuda. Porque te acuerdas que antes era 20 millones, no, después pasó 30, 40, ahora ya estamos 40, hablando de 60. Estamos hablando de 60. Estamos hablando de Nico Domingo que le demanda el club. Estamos hablando de Rodrigo Rojas que le despiden y Rodrigo dice, espera un poco, todavía no hay algo oficial. Estamos hablando del... Alan Benítez. De Alan Benítez. Alan, una posibilidad también. O sea... El otro punto es el que hablamos el viernes aquí con Nico y Jota, ¿verdad? Y el mismo Cristian Domínguez nos confirmaba que está vigente ese estatuto que se aprobó en la última asamblea que reeligió a Marco Trovato, el de responsabilidad de cada autoridad. A mí me parece que si se comprueba esto, Cristian Domínguez decía, tenemos todo documentado. Claro. Ojo, yo no estoy acusando a nadie, pero a lo que voy es, si se comprueba que esto se genera por una mala administración de Trovato, yo creo que un socio de Olimpia o una parte de la masa societaria debería pedirle explicaciones al expresidente de Olimpia. Porque además, Fede, vamos a hacer matemática, no sé si es responsable, pero casera. ¿Cuánto dejó de percibir Olimpia en verdad por la pandemia? Ya explicó eso Brunote. No llegaba a esta cantidad de plata. O sea, lo que Olimpia, digamos, dejó de percibir por la pandemia, porque la tele le siguió pagando, porque siguió cobrando los premios por Copa Libertadores y demás. Claro. O sea, el gran déficit económico estuvo en alguna que otra marca que hubiese entrado, que yo no sé si es parte del cálculo que ellos hicieron para invertir tanto, y las recaudaciones, porque después no hay... O sea, Olimpia sigue con casi todos sus auspiciantes,
renovó, incluso tuvo nuevas alianzas. Y encima salió campeón del Clausura del año pasado, lo que le generó ingresar directamente a fase de grupos de Libertadores. Si ese torneo Olimpia no hubiese ganado, no me quiero imaginar cómo iba a estar el club en este momento. No cierra lo que Olimpia dejó de ganar en la pandemia con lo que al final debe. Demasiado dinero. O en todo caso el cálculo ya estaba errado desde el comienzo y tengamos o no pandemia, Olimpia iba a estar en esta situación a esta altura de la Copa, ¿verdad? Porque a ver, el año pasado terminaste en primera fase. Vamos a suponer que pasado octavos. Tampoco hace la diferencia en 20-30 millones de dólares. $1 millón. Te sumará $1 millón y algo más, seguramente. $1 millón de recaudación y ponerle 2. Si vos llegás incluso a la final, 8. O sea, tampoco, no, ahí son más, ¿verdad? Pero tampoco Olimpia hizo su planificación, supongo, pensando en llegar a la final. No, sería una irresponsabilidad demasiado grande. Además, hay que cuidar las formas también. Porque los jugadores tienen la posibilidad de recurrir a FIFA para poder cobrar lo que le corresponde. ¿Vos decís a la hora de echar a los jugadores? Claro. ¿Te referís a eso? Así mismo, ¿verdad? Porque en algún momento se va a prender una lucecita roja en la FIFA diciendo, mira, este club otra vez. Tantas cosas, esto, aquello, una deuda aquí, otra deuda allá. Me parece que en algún momento va a haber un llamado de atención de la FIFA, ¿verdad? Yo sé que para la FIFA, por ejemplo, es mucho más grave que esta situación, la injerencia de la justicia ordinaria dentro del fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Que ya le pasó a Grecia y a otras. A Perú. A Perú mismo, ¿verdad? Le pasó. Pero este tipo de propaganda, entre comillas, de que los jugadores de Olimpia tengan que recurrir a FIFA para cobrar lo que les corresponde, no es una buena señal para el organismo que rige el fútbol mundial. Y después otra, ¿verdad? No sé si dijo Jota fuera de micrófono ya. Sentate a hablar con los jugadores que no te van a... que ya querés que vayan, ¿verdad? Porque esto que está ocurriendo ya se anunció. El mismo presidente había dicho que iba a buscar la forma, estas son palabras mías, no de él, de que salgan algunos jugadores que están cobrando mucho dinero y que no están jugando. Pero Nico, palabras más, palabras menos. Si dijo Nico, por las buenas o por las malas, pero exacto, más o menos dio a entender eso. Palabras más, palabras menos, dijo por las buenas o por las malas. Eso, o sea, se va, en la conferencia de prensa dijo eso. Sí. Se va a negociar, se va a intentar llegar a un acuerdo, pero si no se da. Ariel, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Se saluda a todos los compañeros y la audiencia. ¿Cuántos años atrás volviste en tu cobertura de la Olimpia para hablar de estos temas? No, parecido, muy parecido, esto es el 2013. Cuando Olimpia arrancó con absolutamente 0, a la izquierda otra vez. ¿Y qué pasa en Olimpia, Ariel? ¿Cuál es la verdad? Y es la gran pregunta realmente. Mucha gente nos consulta también a nosotros a través de las redes sociales. Y como ya no hay actividad en el club, no podemos nosotros estar, de verdad. Entonces se dificulta en ese sentido. Uno trata también de dialogar con las personas encargadas, algunos directivos, pero tampoco hay mucha respuesta, ¿verdad? Algunos manifiestan de que ya este tema de la rescisión de contratos netamente le compete al ámbito jurídico del club. El nuevo tesorero, Rodrigo Noés, había manifestado, creo, la semana pasada, donde Olimpia... Coto Noés. Coto, correcto. Dejaba de recibir por la pandemia algo así como $5 millones, quizás Está bien. más. A eso, justo lo que estaba diciendo recién, Ariel. Sí, vamos a suponer totalmente. que Olimpia deja de recibir 5 millones, perfecto, está bien, como le pasó a todo el mundo. Vamos a suponer que deje de recibir 10 también. Te duplico la apuesta. Te duplico el número. No son 60, no son 40. O sea, ¿por qué Olimpia debe 40 si estaba hace poco con fanfarria y con bombos y platinos, como diría González Cabello? Anunciaron que el club estaba en 0. ¿Dónde está el tema? Es lo que realmente nos llama la atención, de que
prácticamente cada vez que sale a hablar un directivo, sube el monto. La deuda. No es preocupante e inadmisible, o sea, volver a esta época. Yo, Jota, a ver, no sé qué lectura tenés vos. Yo hace mucho tiempo tengo la misma lectura. Los montos y los manejos no coincidían con lo que se gastaba. Claro, con lo que pasaba. Y no sé, la verdad que no tenemos que saber bien. O sea, un contador nos podría decir qué es en realidad la deuda, ¿verdad? Si a lo mejor proyectaste un jugador que figura que compraste en $300,000 y lo vas a vender en 5 millones y al final el jugador se evaluó. Ahora yo pregunto, ¿a quién le está debiendo Olimpia? Eso es lo que quiero saber, si es una devaluación del plantel. Porque vamos al caso de Cerro. Cerro sabemos que es con el tema de los bancos. Porque hay veces por el préstamo de la cancha y que Zapague es el que puso la firma. Claro. Pero Olimpia, ¿quién le debe? ¿De dónde sacó la plata? ¿Quién es el que va a reclamar su dinero? Por eso. En el caso de Cerro es una deuda puntual, perdón Nico, es una deuda puntual y por algo que hoy el cerrita ve. Le puede gustar o no, se ve. Hay un estadio hecho. Acá el amigo WhatsAppero 180 dice, y tienen que leer el balance, hay un incremento del patrimonio muy importante. Y si piensan, la inversión que se hizo está directamente relacionada a la mejora del capital humano en el club. Y tiene que ver también porque Olimpia tuvo un crecimiento. Por eso es que hay alguien que sabe qué es el activo y el pasivo, vamos a decir, ¿verdad? Qué es lo que es funcional y qué es lo que es un gasto ahí. Porque ahí está, por ejemplo, esa mega estructura que todos aplaudimos, que es un bien para nuestro fútbol, ¿verdad? El complejo en la Villa Olimpia. Después hay muchas mejoras, evidentemente, pero por eso, si se aclara que esa deuda es por construcción, por infraestructura, tiene una cierta lógica que hicieron un mal cálculo para recompensar ese financiamiento. Pero o es en jugadores, o es en deuda de contratos, o es en deuda de lo que pasó con Adebayor, lo que pasó ahora con Polenta, lo que pasó con Gorosito, con otros entrenadores que contratan y después se van. Hay sueldo muy alto también. Pero eso no importa, el sueldo alto, no, si importa, vos cumplís. ¿Cómo no? Si tu pago mensual está por las nubes. Y entonces debes en sueldo. En otro país lo que entonces debes en sueldo. No, ¿por qué no? No, Jota. No, claro que sí. Esos montos se pagan también en Cerro y en Libertad. En Libertad es que eso le condenó a Recanate en su momento. Recanate trajo jugadores con sueldos altísimos. Pero si vos recaudás, ¿por qué no podés pagar esos sueldos? Si no, no van a venir nunca los Cristian Rivero, los Roque Santa Cruz. Jota, ¿y dónde se recauda acá? Tanto. Pero y en pasando de copas, vos haciendo buenas campañas con los ingresos, con la publicidad. Y si no pasás, ¿cómo te haces cargo? Los equipos primero pasan y después contratan. Acá se hace al revés, acá se piensa en que se va. Ahora, no es que las empresas. Y después los dirigentes así. Le culpan a los jugadores. Fede, pero las empresas funcionan así, vos proyectás, ¿verdad? Pero en base a lo que el mercado te muestra. El fútbol no es así. Entonces directamente te meten un gol a los 90 y chao. Directamente estaba apuntando a que es sueldo de jugadores lo que se debe, los $30 millones. No. Por eso, entonces, y a eso es lo que voy. No, hay grandes pagos, como se dice. ¿Cómo no, Jota? Claro que no, chico. Pero ahí dijo el oyente que envió el mensaje que... Hay más de cuántos jugadores que ganan más de 40.000 y 50.000. 10 no va a haber. En Olimpia. Que ganan más de eso. Bueno, ponerle 20, son $800,000 al mes, estás debiendo 10 millones por año y algo no tuviste que haber pagado en todos estos años. No puede ir a 60 por sueldo. No, claro. Eso es lo que voy. Pero es parte de... Bueno, pero no, si vos sos un club grande y tenés que apostar a recaudar y a hacer ruido, tenés que traer jugadores de prestigio que ganan ese dinero también. No van a venir todos por $10,000, $20,000. No es así, o sea, hay un cierto lugar de inversión. Lo que hay que saber es si es todo por sueldo, por mala proyección de contrataciones. Para mí es mucho dinero en deuda en 4 o 5 años por sueldo. El capital humano subió, dijo el oyente, según el balance. Según lo que ese oyente no se escribió. Y hay que saber si ese capital humano se refiere exclusivamente al plantel de jugadores, a más contrataciones, o sea, gente que es del entorno del fútbol puntualmente o de otras áreas de Olimpia. Olimpia no solo está en el fútbol, pero en teoría se entiende que esa deuda se refiere a Olimpia como club. Olimpia ya previó esta deuda y la forma de reducirlo, apunta a lo de fideicomiso y la formación de calidad de jugadores.
Y si hay un margen de pérdida muy grande que se dio por los contratos que no se aprovecharon por la pandemia. Por ejemplo, a de Bayor. Sí. Se iba a pagar con la publicidad, dice. Iba a Sí, generar, el famoso auto, ¿verdad? pero por eso, Ujú. pero ¿por qué es la deuda el tema? No cómo previó, evidentemente entró en un problema para no poder sostener la financiación de esa deuda. Pero ¿de qué es la deuda? ¿De contratación de jugadores, ¿A de quién le debe? infraestructura? Exacto. Yo creo que gran parte del tema de contratación de jugadores prima y sueldo atrasado. Jota. Y yo creo que en Olimpia no hay 60 millones de dólares en prima y sueldo atrasado. Me parece a mí que es un plantel bien pagado, No, pero en el fútbol paraguayo llega a eso, no hay un no plantel llega a de 10 millones de dólares por mes o por semestre. No llega a eso, pero porque además si es así, tendríamos que leer J en un cálculo rápido de por lo menos de 5 años de prima y premios atrasados. Sí. ¿Cuánto es el Sueldos. costo mensual de Olimpia? Está entre 800, hoy bajó a 700 y dijeron será 1.100.000. Sí. Está Bueno. más de un palo. Bueno, ponele redondeado 1 millón. Son 12 Está. millones al año en sueldo. Una locura. Y vos algo tuviste que pagar. ¿Por qué una locura, Una Chipi? locura, Sí, pero Jota, está una bien, locura. pero si genera, entonces ¿cómo vamos a ser No chicos genera siempre? Olimpia Y no esa generó. plata, Jota. Ese es otro problema. O sea, yo estoy hablando en base a la realidad. O sea, si vos me decís, Olimpia genera 20, pero gasta 15 también si querés en jugadores. Pero apenas genera en sponsor ese es 5, otro problema, 6, 7 Chipi. como mucho. Ese es otro Y problema. vos gastás- Chipi. ese es el problema, Jota. Tu proyección. Vos estás de entrada gastando en algo seguro, en algo que vos tenés contrato, más de lo que recibís. Es una locura. No. Y bueno, no sé, yo no sé, aprendí matemática en otro lado. Está Jota, no sé cómo bien, explicar. pero tu matemática, lo que pasa es que vos no podés entrar a un lugar nuevo y pensar en pagar deudas ajenas sin proyectarte a generar dinero. O si no, vos estás pagando nomás con tu plata y te van a deber a vos, la deuda se traslada a otro nombre nomás. Vos tenés que proyectarte para generar dinero para pagar la deuda y para No, mantenerte. vos tenés que sanear la institución primero para después poder vos potenciar tu equipo o tu Vamos a club. ir al caso de Luqueño. ¿Qué hizo que Petenquil en Cerro? Vamos a ir al caso de Saneó Luqueño. primero la institución. Sí, pero no se volvió loco contratando a 10.000 jugadores. Y que fue un ejemplo, salió después 4 veces campeón, salió, o sea, tan mal no hizo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, el club está hecho bolsa, pero yo tengo que seguir gastando porque yo tengo que generar. No, primero ordenar, para eso tomar la institución. Pero tomó riesgo invirtiendo también, algo siempre traes. Ahora mismo Cerro debe y trajo otra vez Carrascal, siempre algo tenés que invertir, si no, si vos no mejorás el producto, ¿cómo vas a pagar? Vos no podés pagar nomás deuda, vos tenés que ganar también algo para que eso vaya pagando tu deuda. Espectacular. Hoy J dice, ¿cuántos jugadores vinieron con altísimos salarios como grandes jugadores para pasar de fase en la Libertadores y solo trajeron eliminaciones tras eliminaciones, además de contratos de 4 años de jugadores? Quiero nomás que investiguen sobre lo que dijo Trovato, Sí, yo lo que de digo que las nomás, deudas Jota, serán eso del sí. presidente en ejercicio, no más de la institución. Eso dice también es Trejo Nico. importantísimo y tendrá que responder Trovato. Yo digo nomás, Jota, Los vos contratos podés eran hacer largos. inversiones, pero dentro de lo que haces, eso tiene que estar sumamente calculado, porque una mala vos proyección. cuando está mal económicamente, cualquier empresa, ¿qué hace? Trae una victoria y te dice, mira, tu problema es este, solucioná de esta forma. ¿Puedo invertir en otra cosa? Te va a decir sí o no, pero y más todavía cuando el negocio del fútbol Tenés es un toda la negocio razón. incierto en cuanto a resultados. Entonces es una mala proyección, por eso los contratos eran largos, esa puede ser lo que nosotros tenemos, o sea, lo que la incógnita es ¿por qué es la deuda? Si es estructural en inversión, porque hoy el club tiene un departamento de video, tiene un departamento de nutrición, tiene un departamento y vos contrataste y mejoraste y tenés un lugar científico ahí y estás gastando $20,000 más de lo que gastaba antes, bueno, para adelante, esa plata te va a redituar más adelante. Entonces tiene una lógica que vos hayas invertido en eso y no pudiste nomás cubrir por el tema de pandemia, por un montón de cosas, pero hay una lógica de inversión. ¿Verdad? La otra es que vos estés pagando contratos mal hechos. Sí. Una vergüenza, mi querido Olimpia, cómo es que están con el fideicomiso para un estadio con semejante deuda, dice, cómo es que siguen contratando, dice también el 346. Siguen manifestándose los muchachos. Las proyecciones se hicieron a principios del 2020, antes de la pandemia. Todas las empresas que no lucran con la pandemia están en la misma situación. La previsión de recuperación de la economía será en varios años. En serio critican sin ver el aspecto positivo. Justamente JJ dice, Olimpia invirtió en mejorar la calidad de jugadores.
dice también el 780. Dirigente, empresario, fanático del club, pero con nada de fútbol, dice el 026. Gracias por la lectura, dice. Por supuesto que vamos a leer siempre porque contribuyen los amigos. 3:40. Bueno, hacemos la pausa antes de lo despido Ariel. Fede, antes algo más. Brunote era el tesorero en la época de Trovato, ¿verdad? Sí. También. Es decir, por eso, él sabía de esta movida. Uno de los mejores Quizás volantes. Por eso tampoco es claro cuando explican lo que pasa. Claro. Uno de los mejores volantes que tiene el mundo del fútbol hoy en día, Wijnaldum, marca el segundo gol para Holanda. A mí me gusta decir Holanda. Sí. 2-0. Ahí está. Holanda frente a Macedonia del Norte. Wijnaldum hizo el segundo. Pero en Países Bajos creo ya tiene esa denominación para no sé quién. Porque una vez me mandaron a la miércoles ahí por Twitter. Claro, porque hay otros porque insistía con Holanda que... y entré a mirar y efectivamente ya está reconocido como Países Bajos. A la miércoles se llamaba el primer programa que hice con Alcides Valentín Vaz. Es cierto, también. Yo me fui invitado una vez. Yo también me fui invitado. Ahí lo conocí a Jota. Bueno, hacemos la pausa. Y Ariel ya se fue. Ariel, ¿qué pasó? Para cerrar. Viste, yo soy el único que me acuerdo de vos, Ariel. ¿Qué más, Ariel? Ya terminó el primer trabajo del día, a las 4 de la tarde van a retornar nuevamente. Es que ya está trabajando y de a poco va intensificando el Roque Santa Cruz. Ya empezó con los trabajos en campo, en la parte de gimnasio, y seguramente ya de a poco va a ir seguramente tomando fútbol, minutos para llegar de buena forma para el primer partido de Copa. Un abrazo, Ariel. Dale, señor, será hasta la próxima. Pase desde enero del 2020, el año pasado, pasó a llamarse oficialmente Países Bajos. Sí. Porque estaba la famosa discusión, ¿verdad? Que si era Países Bajos o era Holanda en la zona de Países Bajos, pero ya cualquier acto hasta jurídico o de movimiento empresarial o lo que fuese ya va bajo la denominación de Países Bajos, ¿verdad? O sea, no de forma oficial. Entonces la verde que holandesa o Países Bajos. Holandesa. Hacemos la pausa y ya venimos. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer, para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza,
vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:17. Tercer gol de Holanda. Nuevamente Wijnaldum. Holanda 3, Países Bajos 3, Macedonia 0 en la Eurocopa. Tenemos intermedia datos, Fede. Sí, señor. El puntero es General Caballero de Juan León Mallorquín. Sí. Empató 2-2 contra Rubiñú. Un partidazo realmente. Ganaba Rubiñú 2-0. Fue expulsado Guillermo Auche, una de las principales figuras de General Caballero. Y lo da vuelta, o lo empata en este caso, el equipo de Mallorquín con 2 goles de Miller Mareco. ¿Ese es Auche el de...? Auche Guillermo. Gabriel es el que está en Argentinos Juniors. No. Guillermo es el hermano, pero también jugó en algún equipo de primera del fútbol argentino. Creo que en Argentinos también. Pero el hermano menor. Debe ser menor, juega muy bien. Pero es una de las principales figuras. Fue expulsado, una expulsión muy criticada por los jugadores y hasta los directivos que estaban presentes en cancha. 2 tarjetas amarillas en jugadas sucesivas. Jedidía Zacarías fue el árbitro del partido. Terminó 2-2. Miller Mareco empata el partido. Marca mundialista. 2 goles para General Caballero. Sí, eso iba a decir. Mundialista en Turquía 2013. Sí, lateral derecho. Así es. Y en la última jugada del partido, una situación polémica que lamentablemente no vamos a poder ver por ningún lado. Pierna muy levantada de un defensor de Rubiñú contra Ronald Acuña, delantero de General Caballero. Cae, reclamaron penal, pudo haber sido el 3-2 para General Caballero. El árbitro dejó correr y el partido continuó. 46 minutos del segundo tiempo se genera esa jugada. No fue televisado. ¿Grabaciones no hay? Y seguramente, pero con 1 o 2 cámaras como máximo. No creo que tengamos una imagen que nos permita dilucidar realmente qué es lo que pasó. 2-2 terminó ese partido. General Caballero pasó a la punta. 25 puntos tiene el equipo de Mallorquín. Con 24 quedó Independiente, que perdió 4-2 contra Atira. El gran ganador de la fecha fuera de General Caballero fue Resistencia, que derrotó sobre la hora 2-1 a Trinidense. Esto fue el día viernes. Ascienden 3 y uno va a la promoción. Hoy, para hacerla simple, 25 General Caballero, 24 Independiente, 23 Resistencia. Perdón, Fede. Equipos que van a primera. Y el campeón juega Sudamericana. Y el campeón juega la Sudamericana, cierto. Sí. Y el cuarto es Ameliano. Hoy Ameliano contra el penúltimo de la tabla de promedios, que en este momento Sol de América y Luqueño jugarían un partido extra. Muy bien. Nico. Porque están igualados en puntaje. Mañana comienza la fecha 14, perdón, Nico. Hay fútbol entre semana. Mañana 2 partidos, el miércoles 6 y un partido el jueves. ¿Qué partidos tenemos mañana? Mañana 2 de mayo Resistencia a las 10 de la mañana. Y Fernando de la Mora Capiatá a las 15. Bueno, Nico. En Cerrovia hay huelga. Libertad comenzó hoy las actividades con el chequeo médico de 33 futbolistas. Perdón, Julio, pero para contarnos más cómo estaba nuestro título. Llámale a Julito 2 segundos, Víctor, por favor. Porque se fue... ¿Cómo se llama el centro delantero? Se fue a Guaraní. Alfio Oviedo.
¿Y no será que fue todo volaterapia? Dice que el club estaba sin deudas, o ahora esa deuda pasó a nombre de otro, porque deber 60 palos después de tener 0 deuda es poco creíble. Ahora, si esos 30 palos siguen siendo una deuda del club, solo que sin peligro de demanda, es más creíble, aunque otros 30 millones tan rápido es poco creíble, dice el 223, nuestro amigo WhatsAppero. Bueno, gracias al amigo WhatsAppero por escribirnos. Países Bajos 9, Austria 6 con estos resultados. Más tarde Finlandia, Bélgica y Rusia, Dinamarca. Allí estaba Alvarito, ¿sí? Para preguntarle título en Cerro. Título en Cerro, y le vamos a saludar a Julito Caballero, el varón de Nueva Italia, para que nos hable de Libertad. Julito, ¿cómo te va? Hola, Chipi, ¿cómo te va? Un abrazo ya a la mesa, a la gran audiencia de Unión FC. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Julito. Bueno, ¿volvió Libertad al trabajo? Exactamente, sí, el hisopado correspondiente, chequeo médico, algunos estudios de por medio, ya lo adelantaba aquí Cristóbal Nicolás Ledesma, 33 jugadores a priori, pero evidentemente es una lista que todavía se va a ir ensanchando, agrandando un poquito más seguramente. No estuvo Alcio Oviedo, que así como está el escenario hoy día a préstamo a Guaraní, todavía no están firmados los documentos, faltan algunos detalles, pero sería a préstamo en principio lo de Alcio Oviedo. No se descarta la salida también de otros jugadores, y Libertad tiene en carpeta 3 posiciones, más que 3 jugadores, son 3 posiciones, porque en cada posición hay varios candidatos, por lo que estuvimos hablando hoy con algunos directivos de Libertad. Zaguero central, de ser posible, un zaguero central, un volante extremo por izquierda y un centro delantero, es decir, aparte de Tacuara Cardoso, Carlos Sebastián Ferreira, Adrián Martínez, Libertad busca otro centro delantero. Me dijeron, hay paraguayos candidatos para cubrir estas posiciones, estos 3 puestos que ha solicitado el técnico Daniel Garnero, pero precedentemente son del extranjero argentino, más que nada según lo que estuvimos investigando el día de hoy. Ya seguramente vamos a tener novedades en los próximos días. Lo cierto y concreto es que hay varios nombres para cada posición solicitada por Daniel Garnero. El equipo del plantel vuelve a trabajar mañana en horas de la mañana, y ya después del almuerzo van a emprender el viaje vía terrestre en bus hasta el complejo internacional del Este, donde se va a realizar la práctica o la parte más rigurosa, exigente de la pretemporada aquí. Muy bien, gracias Julito. Chau, viejo. Dale, señor, éxitos, abrazo. Allí está el varón de Nueva Italia con la info de Libertad, que volvió hoy a los trabajos. El equipo repollero, el último campeón, de hecho, de nuestro fútbol, que ya se prepara para los octavos de final también de la Copa Conmebol Sudamericana. Bueno, Nico, ¿algo más por allí? Álvaro. No, pensé que tenías algo allí. No, sigue ganando Austria 1-0. Bueno, 1-0, muy bien. Nico, Álvaro, ¿cómo estás? Chipi, renovado el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Cerro Porteño, se aguarda la llegada al país de Luis Fariña para retornar a Cerro Porteño. Se espera también la oficialización de Rafael Carrascal como nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Estaba averiguando y no me supieron decir todavía si es que ya entrena con sus nuevos compañeros en Cerro Porteño el colombiano, y obviamente los nuevos refuerzos también se siguen esperando en Cerro Porteño. Me dicen un delantero, podría ser un volante central, y hay que ver un defensor central. Bueno. Un defensor central. ¿De dónde vendría Alvarito? De acá, del fútbol paraguayo. Hay que destacar local, que Cerro para la ida de octavos de final no tiene a Juan Patiño, se renovó con Marcos Cáceres, y para las primeras 2 fechas del clausura no tiene a Alexis Pulpito Duarte. 4 amistosos jugaría Cerro Porteño antes del partido ante Fluminense el 13 de julio, el miércoles ante el selectivo del club, el sábado 3 de julio ante Sol en Villaliza, y 2 rivales a confirmar. ¿Lo de Arzamendia, Álvaro, hubo algún avance en la negociación? O en la supuesta negociación, por lo menos. Muy cerca de ir al fútbol español. Hablábamos el sábado con el colega del Cádiz, y hay muchas chances de que Santiago Arzamendia sea transferido. Bueno. Muy bien, gracias Alvarito. Abrazo. Chao, viejo, un abrazo. Ahí está, Álvaro Aponte con la info de Cerro Porteño. Ahí para vienen despedirnos. Los refuerzos con eso. ¿Perdón, Jota? Vienen los refuerzos con lo de Arzamendia, entonces. Vienen. $3 millones, nos decía Álvaro, y también nos decía el periodista español con el que hablamos el sábado. $3 millones por el 50 o el 70% del pase. Por eso estará buscando centrales, ¿no? Reunión de dirigentes. ¿A quién le traes? ¿Quién te gusta? ¿De central? ¿A nivel local? Sí. Patiño es el que no está.
Central rápido. Iván Villalba de Sol. Se fue a Santa Fe. Sí. Guaraní. No tenía ese dato. Libertad. Y no hay muchos. Él quiere llevar a Andolín. No. No. Tiene que ser Nacional Guaraní Libertad. Y no me viene Jota ninguno, ¿no? Nacional Guaraní Libertad. Espínola, pero lateral. No le dije un nombre a Jota la vez pasada, pero de un volante. ¿Quién? Pues no creo que vaya. Rodrigo Rojas está libre ahora. No, central. No, ya sé, pero igual no lo van a llevar a Cerro, o sea, no creo que lo lleven. Bueno, nos vamos con la última pausa. Nico, aviso parroquial. El funcionario de la seguridad de la selección uruguaya es la persona que fue desvinculada ya. Incluso fue detenido este señor tras ser denunciado por acoso sexual, dice ya el Observador de Montevideo. Es grave. Bueno, entonces es grave. Y ahí la situación. Entonces ya es una denuncia penal la que se hizo. Así fuera de la cuestión deportiva ya hay una denuncia penal contra esta persona. Bueno, Jota, aviso. Ojalá sea una sanción ejemplar, sí, que ahí comprobado. Por eso decíamos, o sea, para tomar una decisión así, es porque el hecho está comprobado. Y ahí que la justicia caiga con todo contra quien sea. Jota, aviso parroquial. Saludos para todos y que gane hoy la albirroja. Estamos bien. Sí, señor. Fede. Para repetir, nunca le ganamos a Argentina en Copa América. En 25 partidos jugados, 19 victorias de Argentinas y 6 empates. Mira qué pasó. Qué lindo, perdón, Fede. Se retira. Goran Pandev, sí. Un histórico de la selección de Macedonia. Tremendo jugador Goran. Sí. Un gran goleador. Y es su último partido. Le hicieron Allí está el hermano de Pandev. El pasillo. Se retira, por eso de hecho los de Países Bajos le habían homenajeado en la previa al partido a Pandev. Bueno, nos vamos. Gracias por estar, muchachos. Gracias por estar del otro lado allí a la audiencia. Volvemos mañana 11:30 aquí en Unión FC. Que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Ogueyuta ojobo hina imita beba pema onye vacuna hangua COVID-19 contra beba. Reñe vacuna hangua, reye registraba en área moinguevon de dato cuera www.vacunate.gov.py. Taja en de celular, tera computadora wibe. An autocabo vendebe, ejoi mejape gua vacunatorio pe omombeuja shañandebe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eñe vacunama que anieje ya ojasa. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Radio La Unión R800 AM. Shaga ulma guarese angape mai blahu shere sare sarei e cora pide ayer ape hape pe ama hi agwiro heshami mamo mane pavei e tu posa yebute shemwe sai kamwaite renye asetei. Baja pebe aye tu miro muña ana yushe tu llamo brimo awi ay
Hoy me va poco y comer, acosa tu paso en mí. Puña con guapireti, se acaba y mi jabue. Mañeire paja se refena y mandu ay. Allí voy me rezarai, lo yo al puertero guaré. Con 34 en la República del Paraguay. Yo decía, hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto. Esta mañana, igualmente, esta mañana me salió hasta infernal en vez de invernal. ¿Y también? Yo creo que sí también, ¿verdad? No está mal. Pero hoy en coincidencia con este primer día de invierno, Javier, llovizna. Vos sabés que cuando salió a las 9 de la mañana sentí más frío que a las 6 de la mañana. Estoy de acuerdo contigo. Es más, ahora, si no me equivoco, Carlos, o sea, si bien marca el termómetro 16 grados de temperatura, la garúa hace que se sienta más, la sensación térmica sea otra, y por suerte no tenemos vientos en calma a esta hora, pero para toda la semana siempre inestable. Vos sabés que en un principio se veía el informe meteorológico y uno miraba que mañana, por ejemplo, iba a ser un día sin lluvia. Sin embargo, en las últimas horas ya se confirma que también mañana vamos a tener precipitaciones y va a ser a lo largo de esta semana, y que coincide con el partido de Paraguay-Argentina hoy, 8 de la noche, y coincide con la víspera y con el día de San Juan, el 23 y el 24, que es miércoles y jueves, Javier. Para miércoles y jueves lluvia luego, inclusive con tormentas eléctricas para el jueves, pero mañana o sea, lo que queda de hoy y para mañana así dispersas, y con garúa y con esas lloviznas, pero miércoles y jueves sí, con lluvias de verdad, podríamos decir, y en todo el territorio nacional. Javier, desde ayer estamos mirando y repasando números con relación a las internas, tanto en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, y la confirmación de candidaturas en otros movimientos. Ayer ya decíamos, Iván Airaldi, candidato liberal radical auténtico por el grupo de Efraín Alegre, le saca una diferencia de apenas 30 votos a la señora Enciso, que es candidata de Carlos Portillo, en Ciudad del Este. Escuché que hoy hablaste con Miguel Prieto. Hablé con Miguel Prieto. No escuché la primera parte. Que los dos son conocidos y amigos suyos, se conocen hace muchos años, Carlos. Por eso me llamó la atención que en varias ocasiones Miguel Prieto insistió con una campaña limpia. Y que todavía le considera amigo a Ulises Quintana, eso dijo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dijo hoy Airaldi? No voy a hacer alianza con un soberbio. ¿Por qué es? Dice que podemos competir hasta en PlayStation, dice que le dijo en algún momento, o dijo en algún momento. Mirá que hoy el panorama es así, Javier. Yo no sé si uno mira archivos, y si te fijas en alguna interna del Partido Colorado en Ciudad del Este, que un candidato haya conseguido tan pocos votos. 14.000 votos tuvo Ulises Quintana. Algunos hablan de que en otras internas hubo hasta 40.000 votos, pero también otros dicen que se cargaron votos. Bueno, y sabes que, Carlos, Núñez tuvo casi 11.000 y Vince tuvo más de 8.000. Estamos hablando de 19.000 votos ahí. 14.000 tuvo Ulises. ¿En total? Sí. ¿Y cuánto tuvieron los liberales en total? Ahora, dame un segundo, estoy justo mirando eso. Los liberales tuvieron en total 10.000 votos, Carlos. ¿10.000? Sí. Pero 20% participación nomás tuvieron los liberales en Ciudad del Este. Para repasar, Airaldi tuvo 3.192. Y Estela Enciso tuvo 3.146. ¿Cuánto entonces ahí la diferencia, Carlos? ¿Repetí? 3.192 Airaldi. 3.192. Y 3.156. 30. Estela Enciso. Ayer nos llamó la atención también la diferencia que le sacó el liberal que compitió contra Raúl Mendoza en
San Antonio. En San Antonio. Sí, creo que hay 1.500 votos de diferencia a favor de Santiago Aguilera, que es el que va a enfrentarse a Audulio Espinosa, que ya alguna vez fue intendente de San Antonio. Sí. Carlos, permíteme, 3.192. 3.000, no 30.000, 3.000. 156. 36 votos de diferencia nada más. Y mira que Gustavo Cardoso obtuvo 2.629, Carlos. ¿Cuánto? 2.629. 2.629. Sí. Ahora, de todos modos, los colorados tienen, si lo sumas todos los colorados en Ciudad del Este... Ellos, ahí fueron a las urnas 38.000, Carlos. Y Prieto ganó por 36.500 votos. Obtuvo 36.500 votos. Sin participar. O sea, sin competir. La vez pasada. No, la vez pasada, perdón. Ahora, para la ratificación tuvo bajísimo. Ajá. Pero hay que entender que Prieto él llegó a la concejalía de manera independiente y también a la intendencia de manera independiente, pero con respaldo de diferentes sectores. Patria Querida es su espina. No tiene. Y con no Tania tiene. Rúa Prieto. rompieron. Coste que ella trabajó muchísimo por él. Fue una de las principales promotoras de su candidatura. Pero Nani Arrua no le gustó la estrategia de gobierno de Prieto, por eso se salió. Y otro de los que se fue también es Payucúa. También. Del grupo este. Exacto. ¿Verdad? Acá hay que ser precisos en algo, Carlos. Quelembú, Herminio Corbalán y Prieto son los que asusaron la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Y Quelembú después termina peleándose con Prieto y con Corbalán porque él quería ser el candidato a intendente. Sí, señor. No hay otra... No busquemos otro elemento. Él quiso ser el candidato, es más, se había presentado luego. Recordarás. Sí, señor. Ayer hablábamos nosotros también de Ricardo Estigarribia. Sí. Impresionante la cantidad de concejales que metió, por lo menos hasta en las internas, digo. De 11 concejales, creo que 10 son de él. Para ahora. Ahora para competir. Bueno. Y ahí se va a armar y se va a rearmar todo para competir con los colorados. Bueno, significa que ahí el famoso de punta a punta, Carlos. Sí, totalmente. Impresionante. Sí. Por eso les decía ayer, hay que, a partir de esta primera experiencia, revisar si... A ver, el sistema, el modelo de desbloqueo, evidentemente, funciona y se pudo aplicar. Ahora, que la gente utilice como herramienta electoral es el punto. Bueno, otro tema, porque te quiero dar algunos datos que son algunos municipios que me llaman poderosamente la atención y que creo que podemos ir confirmando en los próximos minutos, en las próximas horas y posiblemente en los próximos días. Por 1% fue la diferencia a favor de Efraín Alegre contra Salim Busarqui. 1%. Sí. Desperdiciaron una brillante oportunidad los disidentes, los cuestionadores de Efraín Alegre. Al final terminó así. 34.47 para Efraín, 33.57. Ahí está. Menos de un menos de 1%. Mira. No, un poco más de 1%. No, menos. Menos de 1%. Menos, si es 40 a 57. Sí. Un poquitito. 0,9. Sí, señor. Sí, señor. 157.980. Vamos a ver cuántos votos diferentes. Y lo que ayer apuntábamos, Javier, ya al cierre de nuestra presencia acá en la radio, la cantidad de votos, casi 70.000 votos. Acá yo tomé, ¿sabes cuántos votos en blanco al final? 67.000 votos en blanco. 4.087 votos de diferencia nomás. Sí, señor. 67.000 votos en blanco confirmó hoy el doctor Forestieri, el integrante del Tribunal Electoral Independiente. De 1.470.000 liberales habilitados para votar, solamente votaron 456.000. 58.000. Equivale al 32%. Sí. Y ¿sabes qué? Hubo nulos 1.444. Votos nulos. Votos nulos. Bueno, te cuento Capiatá. Interna Colorada. Hoy el intendente es colorado. ¿Será que esto es cierto? Vos sabés que el intendente de Capiatá fue uno de los que se rebeló
hacia el sistema de basura, de recolección de basura inclusive. También. Y contra el gobierno mismo se reveló en algún momento, el año pasado, ¿te acordás cuando se iba a implementar Ñangarecó y toda esa política de asistencia? Fíjate los números de los candidatos colorados en Capiatá. Uno de ellos, Inocencio González, tuvo 911 votos. Me gustaría reconfirmar esto. Inocencio González, 911 votos. David Fariña, ¿tenés Capiatá ya ahí? 265 votos. No cuentes todavía el que ganó. ¿Y la señora? Jadigi. Sí. 627 votos. ¿Y vos tenés, eso es del tribunal, Javier? Este es del tribunal. 22.536 votos para... 22.536 tuvo el candidato colorado de Capiatá. Luis Fernando. Ahí hay alianza. Colorada Capiateña. Unidad Colorada Capiateña se llama el movimiento. Sí. 22.536. Mirá que en otros lugares también hubo concordia, pero con esta diferencia... 22.536 votos obtuvo Luis Fernando González. Él fue el que... ¿Te acordás cuando el sacerdote español hizo la aglomeración esta del oficio religioso? Semana Santa. Sí, señor. En la bendición de las palmas. Sí. Él se fue y se le puso enfrente. Bueno. ¿Cuál es el mejor hospital y el mejor centro de salud en Itapúa después de Encarnación? Fran. Que tiene su propia terapia. ¿Quién es el presidente del Consejo de Salud de Fram? ¿El intendente? ¿Cómo salió? Ahí se le perdió. Perdió. Espera un poco, vamos a ver. ¿Y cómo así, Carlos? Bueno. Viste que hablamos mucho. ¿Él es de ANR o PLR? No, Partido Colorado. Bueno, espera un rato. Y quiero que veas la diferencia por cuánto perdió. ¿Y quién aparece detrás de esta derrota de Scapini? Un ratito. Fran. Mientras tanto les digo que Fran tiene un potencial sanitario tremendo. De años. Espera un ratito, eso es terrible. Ahí hubo solo dos candidatos. Sí, Álvaro señor. Scapini es uno de los candidatos. El actual intendente. Y Edgar Schott. Sí. Scapini obtuvo 822 votos. Sí. Y Schott tuvo 844. 22 votos la diferencia. Sí. Carlos, 1.689 votantes hubo ahí. 62% de participación. ¿Y cómo perdió, Carlos? Dicen que Colin Soroka acompañó la candidatura de Schott. O sea que tiene liderazgo Colin Soroka. Sí, en Itapúa sí. Es muy fuerte Soroka, maneja todo. No sé si todo lo que quiere, pero tiene mucha fuerza Colin Soroka como diputado en el departamento. Vamos a mirar un poco otros distritos de Itapúa. Lo de Cambureta, vamos a mirar, pero lo de Fran es muy llamativo porque venimos hablando de un consejo de salud eficiente y hasta muy próximo a ser brillante en el departamento de Itapúa, no solo de ahora, hace muchísimos años. Carlos, ¿no fue en Fran, territorio itapuense, donde se había puesto en plan piloto las unidades de salud familiar y demás? Yo creo que sí. Yo estoy casi seguro que con el doctor José Rolón. Sí. Que hasta ahora está. Sí. ¿Quién es el intendente de Cambureta ahora? Nosotros hablamos hace poco en coincidencia con su aniversario. ¿Perdón? Javier Pereira. ¿Liberal o colorado? ¿Liberal? Para mí que no, es colorado. Y Colin es de Fran luego también, Colin Soroka, te digo, es de Fran luego, es frameño. Sí. Y hay un Soroka en la lista de concejal de Schott. También. Sí, señor. 4 precandidatos tuvieron los colorados en Cambureta. Sí. Ahí hubo 45% de participación. ¿Quién ganó? Cristian Flores, 3.601 votos. Le sigue Cabello, 1.748. Y después Tony Ariyú, 657. Y finalmente Pedro Ortiz con 559 votos. Vamos a mirar un poco. Hay que reconocer, interesante el sistema de resultados.tsje.geocorta.py, Carlos.
la plataforma del Tribunal Electoral para tener los números oficiales. Javier Pereira fue ratificado con 2.955 votos participantes. Lista única. 38%, obtuvo 2.711 votos. Él es el intendente que está dejando 50 y con plata en la cuenta de la municipalidad. Y está haciendo una ciudad de Camburetá distinta, diferente, hermosa. Hermosa. Te cuento, te leo esto. Colin Soroka fue el gran ganador de las internas de la ANR en Itapúa. No solo en Fram. En Fram es su pueblo. Sí. Él es oriundo de Fram. El diputado Colin Soroka, líder del movimiento Actitud Republicana en el departamento de Itapúa, fue el gran ganador de las internas partidarias de la ANR desarrolladas ayer en todo el territorio. Victorias en San Cosme, General Delgado, Capitán Miranda, Capitán Mesa y otras localidades afianzaron su liderazgo en varios municipios del departamento. Pero sin dudas, el gran golpe lo dio en Fram, donde Edgar Schott derrotó a un confiado Álvaro Escapini, que pesaba sobre él el título de mejor intendente de Itapúa y uno de los mejores del país. ¿Cómo se pierde una elección? Victorias no menores. Por 22 votos. Por 22 votos. Te podés estar confiado. Y tu contrario puede tener algunos otros elementos. Victorias no menores fueron las de Marta Toledo en Coronel Bogado, Euclides de Godoys en Bellavista y de Juan Lichi como el candidato concejal más votado en Encarnación. Y dice la información que Soroka se impone a otros liderazgos en Itapúa, como la de su colega Walter Hams. Son concuñados ellos. ¿En serio? Sí, los dos son yernos de un conocido dirigente colorado. Bueno, no puede ser que no me acuerde. Dice, liderazgo de Walter Hams, de Esmalco y de Juana Fara. ¿Podemos volver a Fran? Sí, estamos ahí. ¿Sabes cuántos votos nulos hubo? No. 11. ¿Sabes cuántos votos en blanco hubo? ¿Cuántos? 12. Con esos nulos y blancos ganaba Álvaro. Con esos 23 por votos, un voto. Por un voto de diferencia podía haber ganado. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes para vos y para la audiencia. Una tarde lluviosa para saludarles, pero bueno, pasamos. Sí señor, sí señor. Álvaro, te cuento que estoy con Javier Panza, estamos acá en la radio, estamos hablando del resultado. ¿Esto está confirmado, Álvaro? Sí, ayer se dio las internas hasta el partido y bueno, el otro equipo salió victorioso por un margen pequeño, una diferencia de 22 votos que se dio ayer el resultado. Acá Javier Panza me cuenta que hubo creo que 11 votos en blanco y 12... 11 nulos y 2 en blanco. Por ejemplo. 23 votos sumados, sí, que era lo que te podía haber marcado diferencia un voto después. Sí, bueno, en realidad ayer fue una candidatura de una disputa en la interna del partido de mi persona contra un diputado representante del gobierno nacional, ¿verdad? Así que te imaginas que un poco estuvo pesado la batalla acá, ¿no? Realmente el otro candidato más bien es una persona que aparece, ¿verdad? Pero el verdadero contrincante era un parlamentario acá de la zona y con él lo que estuvimos ayer en una disputa electoral, ¿verdad? Sí, señor. Estamos hablando de Colin Soroka. Es el mismo, exactamente. ¿Y qué movimiento es el tuyo, Álvaro? Yo estaba por la lista 22, Reivindicación Republicana, un movimiento fraterno de Honor Colorado. ¿De Honor Colorado? Sí, movimiento de esa línea. No era un movimiento independiente. Pero sí, o sea, trabajamos de forma independiente, sí, pero usamos esa chapa, ¿verdad? Para llevar la lista. Entonces tenés que usar sí, una chapa de un movimiento inscrito. Claro. Claro. ¿Y qué vos crees pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué vos crees pasó, digo? No, ayer fue una lucha bastante desigual en algunos factores que obviamente son secretos a voces que no se puede hablar, ¿verdad? Pero en esas situaciones hubo una diferencia grande. Nosotros trabajamos directamente a conciencia ciudadana. El voto que quiera llevarnos la gente lo llevará por la gestión de trabajo de estos 5 años y un poco más, ¿verdad? No quisimos ni siquiera, o sea, fue una cuestión personal, una cuestión de dignidad, donde dije,
a título personal y siendo una persona con postura y dignidad también, voy a ver si vale o no vale mi trabajo estos tiempos. Si la gente cree, bueno, que vote. Pero hay otros que, digamos, forzaron un poquito más las decisiones y bueno, se dio ese resultado, ¿verdad? ¿Hubo plata? Vamos a dejarle ahí entre cortados, vamos a dejarlo. Javier el que te pregunta. Disculpame, a ver. No, vamos a dejarle entre cortados. Cosas y cosas, ¿verdad? Cosas y casos y cosas, como dice mi abuelo siempre. Te voy a plantear de otro modo entonces. Para no decir si hubo plata o compra de votos, hubo promesas de acuerdos fuera de cuestiones electorales, beneficios o económicos o vínculos o contactos que haya prometido Colin Soroka para imponerse. Sí, obviamente que hubo algunas promesas ahí flotando en el ambiente, ¿verdad? Ya los fines o los criterios, situaciones de eso, después ya serán de cada uno, pero es una cortina igual, no sé, más allá de cualquier cosa la gente tiene que decidir, fue religionario, y si el Partido Colorado así lo dispuso, yo realmente no entré a debatir si cuántos blancos, cuántos nulos hubo y pelear, no, directamente dejamos allí. Nosotros trabajamos con una cuestión de, digamos, una gestión de gobierno donde pusimos el primer ítem que es transparencia, después fuimos lo que fueron las gestiones, los hechos, las ejecuciones presupuestarias, una participación ciudadana siempre, una profunda característica de asistencia social también, o sea, no, durante toda la jornada de hoy. Justamente hoy, hablando con mi administrador financiero del municipio, le decía que con él desde que entré siempre tuvimos discusiones, entre comillas, ¿verdad? Siempre teníamos nuestras opciones porque la gente pedía y siempre yo le decía, mira, licenciado, hay que darle una mano a la gente. Estamos hablando de que entramos, siempre buscando, y a veces me decía, pues ya estamos ajustados, tenemos que, pero la gente necesita, siempre es una cuestión de todos los años, ¿verdad? Todos los días y todas las semanas. Entonces en esa cuestión estuvimos conversando y bueno, el resultado hasta el viernes o hasta el sábado era de 70-30 básicamente a mi favor, y bueno, el día de ayer hubo alguna magia seguramente, que hubo un cambio de resultado, pero nosotros apelamos directamente al voto de conciencia, al voto ciudadano, que es lo que tiene que ser. Nosotros en la seccional tenemos, el partido acá tiene 2.700 afiliados, de un total de no sé cuánto estarán hoy a nivel general, casi 5.600 electores, ¿verdad? Hace muchos años no tenemos más casi afiliaciones, y eso también es una cuestión medio rara también, que la seccional nunca nuestra fue afiliando, fue sumando gente joven, y eso también genera un tipo de votación un poco diferente, ¿verdad? Hay muchos jóvenes profesionales que de una forma u otra acompañan, pero no tenían la capacidad de ir a votar por una cuestión de que no están afiliados, ¿verdad? Entonces en esa situación se dio. ¿Cuántos tiene Fran? 10.500 más o menos. ¿Y de esos cuántos están empadronados? En las internas. No, para las generales. Exacto no tengo, ¿verdad? Pero en las últimas elecciones del 2015 eran 5.022 más o menos. 50. Tomando en cuenta que ahora con la inscripción automática de ahí a hoy, ¿cuántos habrán entrado, verdad? Y más o menos 150 personas por año, calculo yo, ¿verdad? Y nuestra afiliación partidaria, en vez de subir, bajó. O sea, es una cuestión medio rara también acá, siendo que hay mucha gente de, digamos, hablando de partidos, pues también tiene tradiciones, tiene historias, tiene, digamos, o sea, sí, gente que sigue la sucesión de su familia. Desde mucho tiempo no se hace una campaña, por decirlo, de afiliación, y eso también evita que mucha gente nueva haya entrado en el padrón. Si bien habrá algunos, pero hay mucha gente que quiere, nos dábamos cuenta porque en una de las recorridas la semana pasada, llegamos a unas casas y sumando las visitas que hablábamos, teníamos casi 50 personas jóvenes que querían afiliarse, que no estaban, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una situación bastante
medio raro también que hay que empezar a ver, a trabajar, hablando en la parte partidaria, estoy diciendo acá, ¿verdad? No tenemos que darle también un empujón más a nuestro partido de lo que va a ser digamos, el trabajo de incluirle nuevamente a mucha gente que quieren formar parte del partido, de la ANR, pero que por algunas cuestiones nunca se les ha permitido, no han podido estar ahí, y bueno, trabajar con eso también para que cada vez